Capítulo 03, empezar un negocio. Había cumplido 15 años. Llevaba 5 años estudiando diligentemente en la academia, lo que me había permitido obtener prácticamente todos los créditos que necesitaba de las clases no prácticas. Había quedado exento de 120 de los 200 créditos que debía obtener de las clases magistrales, por lo que solo me quedaban 80 créditos por obtener. Después de 5 años de estudio diligente, no es de extrañar que ahora tenga mucho tiempo libre. El único otro cambio real en mi vida ocurrió hace medio año, cuando Arol abandonó la capital real. Ya sé suficiente, Terolis. Me voy. Ha sido un placer conocerte, me había dicho. Como Arol había sido algo así como un amigo de la universidad, había hablado bien de él mientras intentaba conseguir el derecho a usar un puerto. Compañía Gerel tenía tan malas relaciones con las familias de las brujas que tenía problemas para acceder al puerto de la capital real. Me aseguré de que obtuviera permiso para usar uno en la provincia de Hou, al sur. Eso había sido hace medio año, y todavía no había regresado. En este punto, era difícil decir si todavía estaba vivo. Así que en eso estaba en la vida. Estaba leyendo un libro de Terolis que me había prestado la señora Icer porque, como siempre, no tenía nada que hacer. Lo leí lentamente, colocando finos trozos de pergamino entre las páginas cuando encontraba pasajes que no entendía. Pensaba preguntarle por esas partes más tarde. Ya había aprendido suficiente Terolis como para mantener una conversación, y no estaba seguro de que tuviera sentido estudiar más. Es que no tenía nada mejor que hacer. Había buscado otras formas de ocupar mi tiempo, pero pronto me rendí. Aprender el idioma era lo único que me quedaba por hacer. Seguía leyendo distraídamente el libro, una obra árida y aburrida llena de argumentos religiosos, cuando Carol apareció en el vestíbulo y se acercó a mí. «Tengo una carta para ti», dijo de repente mientras la sostenía frente a mí. «¿Qué pasa?», le pregunté. «Mi madre quiere conocerte». «¿Tu madre? ¿No querrás decir Su Majestad la Reina?». «Así es». «¿En serio? ¿Por qué Su Majestad me concedería una audiencia? ¿He hecho algo malo?». «Todo está explicado en la carta», dijo Carol, señalando el sobre que tenía en la mano. «Ah, claro. Bueno, si lo puso por escrito, lo mejor es leerlo». La carta estaba dentro de un sobre que parecía hecho de pergamino de la mejor calidad. Estaba sellado con un hermoso lacre escarlata, y estaba seguro de que también era de la mejor calidad. Lo rompí y leí la carta que contenía. A Yuri Hou de la Academia de Caballeros, Su Majestad desea concederle un favor en reconocimiento a su trabajo para desarrollar un remedio para la viruela. Por lo tanto, se le ha concedido una audiencia y debe asistir al Castillo Real en la fecha indicada. También había un gran sello imperial estampado en él, que parecía de gran tamaño en comparación con la pequeña cantidad de texto. Probablemente estaba ahí para que la carta pareciera oficial. Así que de eso se trata. Quizás consiga algo de dinero. Supuse que Rook había contado a otras familias lo bien que había funcionado el tratamiento, y ahora había llegado a oídos de Su Majestad. ¿Pero cómo voy a saberlo?, pregunté. ¿Saber qué? Dicen la fecha señalada, pero luego no me dice cuándo. ¿Se supone que tengo que ponerme en contacto con el Castillo Real y organizarlo yo mismo? No es así como funciona. ¿No es así? Me dijeron que te buscara, explicó Carol. ¿Voy a ir contigo? ¿Ni siquiera necesito pedir una cita? Sí. Puedes ir con tu uniforme. ¿Ni siquiera tengo que cambiarme? ¿No habrá alguna ceremonia para ello? Pensé que tendría que volver a la residencia y hacer que las sirvientas me confeccionaran ropa nueva. ¿De verdad puedo llevar mi uniforme? ¿Quieres decir que no va a ser una de esas audiencias en una gran cámara con un montón de ministros y guardias alineados? ¿Qué? No. Ha dicho que será en una de las salas interiores. Probablemente dará al jardín. Oh. Así que es así. Eso suena menos estresante. Sin embargo, ella acaba de romper mis ilusiones. ¿Cuándo quieres que te lleve allí?, preguntó Carol. Tengo tanto tiempo libre últimamente que siento que me voy a volver loco. Puedo ir cualquier día durante la tarde. ¿De verdad no tienes nada que hacer? Carol me miró con algo de lástima en los ojos. Debe ser bonito poder hacer también los cursos de la Academia de Cultura. Ya ves que sí. Estoy tan aburrido que estoy pensando seriamente en buscarme un amigo por correspondencia. ¿Un amigo por correspondencia? Tú. No me pareció tan chocante, pero fue suficiente para que Carol levantara la voz sorprendida. Estoy bromeando. En realidad, no era una broma.
Algo se me había ocurrido unos 15 minutos antes, y había empezado a investigar en serio. Pero había entrado en razón hace apenas 5 minutos y me detuve. Una audiencia con Su Majestad sonaba divertida en comparación. Oh, es una broma. Me has sorprendido, dijo Carol. Entonces, ¿cuál es nuestro programa? ¿Me vas a contar los planes más tarde? Si estás libre, podemos ir hoy. No hay razón para esperar. ¿Hoy? No estamos haciendo una visita a la abuela de alguien aquí. ¿Estás segura? Suena un poco grosero. Ja, se rió Carol. Nunca pensé que te preocuparías por la cortesía. ¿Qué clase de hombre cree que soy? Pero voy a estar en presencia de Su Majestad. Esto es sorprendente, dijo ella, el shock en su voz demasiado evidente. ¿Qué impresión tiene de mí? ¿Piensa que soy tan engreído que me acercaría a la reina en persona y buscaría pelea? Después de nuestra conversación, salimos del dormitorio y nos dirigimos al Castillo Real. Naturalmente, cuando la Guardia Real vio la cara familiar de Carol, eso fue suficiente para que nos concedieran la entrada. Dejé que Carol me guiara cada vez más hacia el interior del castillo. Comenzamos a subir una escalera que parecía extenderse indefinidamente hacia arriba. Por un momento pensé que podríamos subir a la cima de una torre, pero no llegamos tan alto. Tras ascender solo 2 tramos de escalera, nos dirigimos a una sala con una terraza elevada. Unos cálidos rayos de sol nos rodeaban y llegaban hasta las macetas de flores que había aquí y allá. Algunas eran macetas redondas, mientras que otras eran grandes macetas de tierra. Debían de haber sido elegidas en función de la temporada de las plantas que contenían, porque todas y cada una contenían exuberantes hojas y flores que estaban en algún proceso de floración. No había tuberías que llevaran agua hasta aquí, así que alguien tendría que sacar agua para cuidar las plantas cada día. En el centro de la terraza había una mesa redonda con una fina veta de madera. A diferencia de otras mesas que se dejaban al aire libre, esta estaba impecable, no había ni una mota de moho o suciedad a la vista. Parecía haber sido limpiada después de cada uso y guardada de nuevo en el interior. Una mujer de aspecto familiar se sentó en una de las sillas de la mesa. Podía recordar haberla besado durante la ceremonia de admisión en la academia. No parecía ni vieja ni joven, y aunque su aspecto era mediocre, desprendía una sensación de refinamiento y tensión tenue. Por otra parte, esta impresión probablemente provenía de que yo me sentía inconscientemente intimidado por su autoridad. Me alegro de que estés aquí, dijo la mujer con una voz similar a la de Carol. Rápidamente me incliné sobre una rodilla, mostrándole la postura de reverencia respetuosa. Es un gran honor para mí que se me conceda una audiencia con usted, Su Majestad. Por favor, permítame expresarle mi gratitud y felicidad. Oh, cielos. Oh, se rió. Deja de actuar, idiota, me regañó Carol desde arriba. Por favor, levanta la cabeza, dijo Su Majestad. Me levanté y me quité el polvo de la rodilla, sintiéndome un poco incómodo. ¿Cuál es tu problema? Le pregunté a Carol. Me pasé todo el viaje hasta aquí ideando ese saludo. No tienes que ser tan rígido y formal cuando no estamos en la sala de audiencias, respondió Carol. No veo que tiene de malo un poco de formalidad. Bueno, claro, pero, es raro verte tan metida en esto. Es muy grosero. Pero yo tampoco soy precisamente educado con ella, así que la perdonaré. Bueno, ¿no son buenos amigos? Su Majestad nos sonrió cálidamente. No parecía irritada por nuestro comportamiento. Ahora, tomen asiento. Carol se sentó rápidamente. Cuando me quedé de pie, Carol preguntó, ¿qué pasa? Siéntate. ¿Crees que voy a sentarme sin más antes de que Su Majestad me ofrezca una silla? Adelante, siéntate, insistió Su Majestad. Ah, de acuerdo. Perdóneme por ser tan atrevido, me disculpé mientras elegía un asiento. Eres mucho más educado que el chico del que había oído hablar, dijo Su Majestad. Me haces un gran honor. Está actuando, dijo Carol. No es una mera actuación, princesa Carol, repliqué con voz muy seria para molestarla. Basta. Eso me da escalofríos. Estoy bastante celosa, dijo Su Majestad. Siempre quise tener un amigo así en mi época de estudiante. Tal vez debería haber entrado en la Academia de Caballeros también. Allí nadie, aparte de este tipo, se atrevería a hablarme así, dijo Carol. No tiene ni una sola cosa buena que decir de mí, ¿verdad? Oh, aquí viene nuestro té, dijo Su Majestad. Había aparecido una doncella. Disculpe, dijo antes de colocar sobre la mesa una bandeja con un juego de té. A primera vista, me di cuenta de que estas hermosas y delicadas tazas de té eran caras. Cada uno de sus finos lados estaba adornado con motivos ornamentales y detallados.
Nunca había visto nada parecido. Los juegos de té de lujo como estos no estaban precisamente de moda entre las familias de caballeros. Después de dejar el juego de té, la doncella se inclinó hacia nosotros y se apartó de la mesa. Por alguna razón, no había preparado nuestro té. Normalmente, se habría preparado en la tetera antes de sacarlo, lo que nos dejaría sin hacer nada más que verterlo en nuestras tazas. Su Majestad extendió la mano hacia la tetera. Carol la detuvo. Madre, por favor, permíteme. Oh. Por favor, hazlo. Parecía que Su Majestad hubiera preparado ella misma mi bebida si Carol no hubiera intervenido. Sin duda habría sido una experiencia rara. Carol utilizó movimientos precisos para añadir agua caliente a la tetera, sacar las cantidades apropiadas de sustancias contenidas en varios frascos, y luego añadirlas a la tetera para prepararlas. Algunas de las pequeñas acciones que realizaba en el proceso me resultaban incomprensibles, pero probablemente todas formaban parte de la preparación de un buen té. Poco después, mi taza se había llenado ante mí junto con un pequeño plato que contenía una tarta de té. Yo habría pensado que un paje o una doncella siempre serviría el té, pero Carol estaba claramente acostumbrada a hacerlo ella misma. Incluso en mi propia familia, no era normal que personas como Satsuki se prepararan su propio té. Gracias, Carol, dijo Su Majestad antes de coger su taza. Este es un buen té. Muy bien hecho, Carol. Gracias, madre. Gracias, les dije a ambas antes de coger mi propia taza para probarlo. Era un té de hierbas, completamente diferente del té de cebada que la mayoría de la gente bebía e igual de bueno que Su Majestad había sugerido. Tenía un toque de menta, pero sin la acidez que suele acompañar al mentol, y un regusto dulce y afrutado. Una bebida caliente como esta era ideal, dado que el aire seguía siendo un poco frío a estas alturas del comienzo de la primavera. ¿Nada que decir? Carol me miró con lo que podría considerarse expectación. Supuse que quería saber qué me parecía. Tal vez esto era similar a las ceremonias de té japonesas, donde se acostumbraba a ofrecer algunas opiniones sobre la bebida. Considero que es un té excepcionalmente bueno, le dije. ¿Por qué hablas así? Preguntó Carol con una carcajada. Debía de haber dicho algo raro. Sí que sonaba un poco raro. Charlamos distraídamente sobre la vida en la academia hasta que terminamos el té. Me encantaría seguir hablando así, pero hay otro tema que debemos discutir, dijo Su Majestad. ¿Y la razón por la que estoy aquí? Hace poco envié una carta a Rook, diciéndole que lo recompensaría por sus servicios, pero se negó. Me dijo que el mérito es enteramente de su hijo. ¿Fue realmente tu idea, Yuri? Bueno, supongo que no tiene sentido mentir al respecto. Lo fue, respondí. Rook debería haber tomado esa recompensa para sí mismo. ¿Cómo se te ocurrió la idea? Había estado pensando en esta excusa en el camino hacia aquí. Era algo que había escuchado de un empleado cuando trabajaba en el rancho de Rook. El remedio es famoso entre los ganaderos desde hace mucho tiempo, así que le sugerí a mi padre que intentáramos recrearlo nosotros mismos. No fue una invención mía, aunque podría decirse que lo redescubrí. Ah, entiendo. Qué extraño que la práctica no estuviera más extendida antes. Efectivamente. A mí no me parece extraño. Incluso cuando se me ocurrió la idea, no podría haberla generalizado sin una figura de autoridad comprensiva como Rook dispuesta a ayudar. Para cualquiera que no tuviera conocimientos sobre infecciones y anticuerpos, era difícil creer que cubrir una herida en la piel con la horrible mugre que provenía de las vacas evitaría la enfermedad, y poca gente querría probar la idea en su propio cuerpo. El proceso parecía un remedio popular extraño y antihigiénico. Ni siquiera Rook lo habría creído si no hubiera sido tan apasionado en mis intentos de explicárselo. Al encontrar este remedio, has salvado la vida de muchas personas. Gracias. De nada. Todo lo que había querido era una manera de evitar que mi propia familia se infectara. No sentía que la gente que había salvado en el proceso me debiera algo a cambio. Creo que una recompensa está en orden. ¿Qué te gustaría? ¿Una recompensa? La carta decía algo sobre un favor. Si ella pregunta qué quiero, ¿significa que puedo tener cualquier cosa dentro de lo razonable? Solo hay una cosa que se me ocurre. Podría pedir algo que no sean posesiones materiales o dinero. Oh, pero por supuesto. Dentro de los límites del sentido común. Espero que esto no se considere fuera de los límites. Me gustaría tener derechos de fabricación exclusivos. ¿Derechos de fabricación? ¿No querrá decir derechos exclusivos de comercialización? Su Majestad entrecerró los ojos. Ya existía un sistema de derechos exclusivos de comercialización que permitía conceder a un individuo
Organización: el monopolio de un determinado producto. Obviamente, la gente no podía tener el monopolio de ciertos productos esenciales, como el trigo, pero el reino permitía a los comerciantes o a los nobles la propiedad de ciertas cosas como la sal, el cobre y la cera. Estos derechos eran concedidos por la reina y, aunque no tenían efecto en las provincias de los jefes, seguían teniendo un valor increíble. Hacían que las tiendas recién establecidas no pudieran comerciar con esos productos. No exactamente. Lo que me gustaría es una patente. Cada vez que invento un producto o proceso original, me gustaría que me concedieran una patente sobre el que proteja mis beneficios. No estoy segura de entenderlo. ¿Cómo voy a explicar esto? Por ejemplo, digamos que me paso los próximos 10 años dando con un invento increíblemente útil a través de un proceso de prueba y error. Naturalmente, puedo obtener beneficios convirtiéndolo en un producto commercializable. Por el bien del ejemplo, supongamos que el producto es útil y muy popular. Continúa. Ahora, por supuesto, otras personas van a fabricar el mismo producto y lo van a vender para poder obtener también un beneficio. Entonces, ¿qué sentido tendría mi laborioso desarrollo de una década? Ese es el problema que tengo. Ah, entiendo. Pero entonces, ¿por qué no mantener en secreto el método de fabricación de su producto? Pensé que lo preguntaría. Efectivamente, si inventara un medicamento embotellado, sería difícil que otros determinaran la receta original. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, con un mecanismo que mejora mucho la precisión de un reloj? Si vendo mi reloj, el comprador puede simplemente desmontarlo para saber cómo funciona. La única forma de mantenerlo en secreto sería no venderlo. Sí, tienes razón. Pero su sistema de patentes impediría que mucha gente se beneficiara del invento. Otros fabricantes de relojes tendrían que fabricar sus productos sin él. No necesariamente. Podrían utilizar el invento si estuvieran dispuestos a renunciar a una parte de los ingresos de las ventas en función de lo que la nueva tecnología aumentara sus beneficios. Volviendo al ejemplo del reloj, el mecanismo sería solo una parte del conjunto, por lo que un 5% del precio total podría ser adecuado. Aunque en el caso de un medicamento, el invento en sí es todo el producto, por lo que el vendedor tendría que renunciar a más. Entonces el dinero pagado sería como una compensación por los gastos incurridos durante el proceso de invención. Así que es mucho más justo que no pagar nada. Entiendo. Ella seguía preocupada por algo. Pero si esos derechos fueran efectivos indefinidamente, seguiría siendo injusto, dije, adivinando lo que Su Majestad estaba pensando. ¿Cómo es eso? Preguntó. Por ejemplo, si se da una patente a alguien que inventa una lanza y su familia sigue cosechando los frutos durante miles de años, eso no estaría bien. Así que es mejor establecer un límite de tiempo para cada patente. Creo que entre 20 y 30 años sería lo adecuado. Después de ese tiempo, el invento sería público y todo el mundo podría hacer uso de él. El reino se beneficiaría a largo plazo. Eso es muy caritativo. Sí. Mi motivación original no era obtener beneficios. Eso era una mentira descarada. Muy bien. Lo consideraré. Pero, por desgracia, no puedo darle una respuesta inmediata. Tendré que discutirlo con varias personas. Por supuesto. Y debo advertirle, si ofrecemos estas patentes, no estarán disponibles solo para usted. Pero por supuesto. Eso no sería un problema. Solo me gustaría salvaguardar los beneficios generados por mis propios inventos. Mientras sea una de las personas que pueda disfrutar de la protección de las patentes, no tengo ninguna objeción. Se me ocurren muchas ideas en mi tiempo libre. Al principio, había pensado en comercializar algo para ganar dinero, pero cuanto más profundizaba en ello, más problemas se me ocurrían, así que había perdido el entusiasmo que tenía. En este reino, las 7 brujas disponían de grandes cantidades de capital, por lo que se limitaban a robar cualquier idea de un nuevo producto innovador que diera mucho dinero. Unas cuantas imitaciones ofrecidas por la competencia no habrían sido tan malas, pero estas familias iban más allá. No dudarían en utilizar su influencia para aplastar mi negocio, reclamar mi cuota de mercado y acaparar todos los beneficios para sí mismos a pesar de no ser los inventores originales. Esta situación no solo era posible, sino casi inevitable, ya que se conocían varios casos de este tipo. Eso significaba que nadie intentaba nada nuevo, porque sus esfuerzos serían inútiles. Esa era la sociedad con la que me enfrentaba. Tal vez se mostrarían indulgentes conmigo por ser el heredero de la familia Howe, pero desde luego no dudarían en copiar mis ideas.
Un sistema de patentes me daría tranquilidad, pero si acababa rechazando mi sugerencia, pensaba simplemente pedirle dinero. ¿Es esto en lo que vas a perder el tiempo ahora? Preguntó Carol, mirándome con desconfianza. ¿Qué quiere decir con perder el tiempo? No hay nada malo en ganar dinero. Cuanto más, mejor, le dije. ¿Olvidaste lo que significa ser un caballero? Preguntó, sonando como un viejo obstinado. Los caballeros no pueden comer honor, ¿sabes? Necesito dinero para vivir. La principal preocupación de la mayoría de los caballeros era ganar dinero, aunque muchos preferían referirse a ello como pagar su manutención. Ninguno de ellos podía vivir solo de ideales elevados como la fe y la dignidad. Uf. Bueno, sí, pero, a diferencia de ti, yo no voy a las clases de la Academia de Cultura. No tengo nada que hacer con mis tardes. Me he quedado sin clases que tomar. Si tienes tiempo, podrías practicar con una lanza, me reprendió Carol con una expresión increíblemente seria. ¡Qué idiota! Practico con mi lanza todas las mañanas. ¿Por qué iba a seguir por la tarde? Pero no voy a ser un luchador, respondí. Los combatientes eran aquellos a los que les gustaban las lanzas y perfeccionaban sus habilidades para el campo de batalla. En caso de guerra, se les empleaba y organizaba en tropas mercenarias, por lo que eran especialmente comunes en el territorio de la familia Howe y sus alrededores. En tiempos de paz, podían convertirse en instructores de combate, enseñando a otros en la ciudad a manejar la lanza. O podían encontrar trabajo a través de organizaciones establecidas y operadas por otros combatientes. No llegaban a convertirse en contratistas militares privados, pero a menudo proporcionaban seguridad a los comerciantes. Lo sé, pero, ganar dinero es solo. ¿Aún no le gusta? Carol, ¿no entiendes la importancia de hacer dinero? Oh, Su Majestad está hablando por mí. Madre, nosotros nunca tenemos que preocuparnos por el dinero, así que el concepto de ganarse el sustento nos parece ajeno. Pero eso es lo que hace la mayoría de la gente. No deberías despreciarlos por ello. No estaba despreciando a nadie. Carol pareció de repente nerviosa. Es cierto que la búsqueda de dinero no debe hacer que un caballero en formación olvide su deber, pero Yuri es un estudiante excepcional que terminó la mayoría de sus clases antes de tiempo. No creo que necesite un sermón sobre este tema. Era un sentimiento sensato y maduro. Pero, aunque me hubiera venido bien la opinión de una madre, no era lo que tenía en mente. Después de todo, hablaba como la madre de Carol, no como la mía. Si Carol estuviera de acuerdo conmigo, Su Majestad podría haber dicho algo totalmente distinto. Tendría que considerar seriamente hablar las cosas con Ruki Suzuya. No debemos permitir que la gente haga cosas malas por la riqueza, pero no hay nada malo en el deseo de dinero en sí. Cuando todo el mundo puede obtener beneficios, nuestro reino florece. Espero que entiendas todo lo que te estoy diciendo, Carol. Oh, cielos, ella todavía va. No la había tomado por el tipo de madre que da largos sermones. El sermón de Su Majestad continuó durante un rato más, y Carol se fue desinflando cada vez más durante el mismo. Para cuando terminó, estaba llorando. Yo, entiendo. Aunque nada era culpa mía, me sentía mal por ella. Anímate. Le dije en un intento de consolarla. Cállate. Carol apretó los dientes y se levantó, pateando su silla con rabia mientras lo hacía. ¿Qué? Solo estoy tratando de animarte. ¿Sabes lo que estás haciendo? ¿Te estás burlando de mí? No, no lo estoy haciendo. Todo lo que dije fue, anímate. Lo dijiste para burlarte de mí. Tú eres la única razón por la que me metí en problemas. Ah, de eso se trata realmente. Me está culpando a mí. Vamos, Su Majestad cortó bruscamente. No señales con el dedo a tu amigo. No es propio de una dama. ¿Me estaba señalando a mí? Ni siquiera me di cuenta. Lo siento. Discúlpate también con Yuri. Carol claramente odiaba esa idea. Su Majestad parecía tener un enfoque estricto de la enseñanza. Hacer que alguien con tanto orgullo como Carol se disculpe en una situación como esta se sentía un poco cruel. No tienes que disculparte, le dije a Carol. Creo que debería, dijo Su Majestad. Simplemente estábamos bromeando, Su Majestad. Le quitaría la diversión si tuviéramos que disculparnos cada vez. Oh. Realmente has hecho un buen amigo, le dijo a Carol. ¿De verdad? No estoy segura de ser digna de que me llamen así, respondí. Yuri, ¿estarías dispuesto a tomarla como tu novia? ¿Qué? ¿De verdad acaba de decir eso? Madre, ¿qué estás diciendo?
Eso está fuera de discusión. Por una vez, estamos de acuerdo en algo, dije. Si te preocupa cómo podría afectar a nuestras familias, no hace falta que lo hagas. Ya hay precedentes de este tipo de uniones. Conservarías tus apellidos actuales, y cualquier hija que tengas podría convertirse en reina, mientras que cualquier hijo podría convertirse en el heredero de la familia Howe. No habría ningún problema. Espera. Todo esto suena demasiado real. Apenas puedo seguir el ritmo, pero por ahora inventaré una excusa. No creo que esté preparado para pensar en el matrimonio, dije. ¿Es así? Pues piénsalo. Madre, puedo elegir mi propio marido. Ah, sí, lo había olvidado, respondió su majestad. Parecía que tenían algún tipo de acuerdo entre ellas, algo sobre que Carol era libre de elegir al hombre que quisiera. Sería sorprendente si resultara ser cierto. Disfrutamos del té juntos durante otros 20 minutos. Después, su majestad tenía otros asuntos que atender. 2. Varias semanas más tarde, estaba de nuevo leyendo un libro en Terolis para matar el tiempo cuando Carol se acercó a mí. Yuri, te traje una carta. Me entregó un sobre. La carta decía, tu invento ha sido reconocido como patente número 1. La patente número 1 estaba relacionada con la fabricación de papel. ¿Cómo habrán adivinado? Pensaba fabricar un papel compuesto por fibras vegetales, en lugar del pergamino que se utilizaba actualmente. Si todo salía bien, ganaría una fortuna. Probablemente. Tener un trabajo paralelo está bien, pero no olvides por qué estás aquí, dijo Carol. El largo sermón que le habían dado hace un rato no parecía haber tenido mucho efecto en ella. Sí, lo sé. Mis padres se me echarán encima si empiezo a saltarme las clases. Bueno, siempre que lo entiendas. Carol desató una especie de bolsa de cuero de su cinturón y la sostuvo frente a mí. ¿Y tu recompensa? ¿Mi recompensa? Cogí la considerable bolsa, lo suficientemente grande como para llenar la mano de un niño, y miré dentro. Estaba repleta de monedas de oro, lo que equivalía a mucho dinero. ¿Para qué es esto? Acabo de decir, ¿qué es tu recompensa? ¿Recompensa por qué? ¿Algo además de lo que hablamos hace un rato? ¿Qué? Has hecho tantas cosas buenas que te mereces una nueva recompensa cada pocas semanas. Preguntó Carol con una sonrisa de satisfacción. No se me ocurre nada. Las 7 brujas se quejaron. Dijeron que el reino podría estar en deuda con la familia Howe si tu extraño sistema de patentes no te beneficia al final. No veo por qué están preocupadas por eso. En primer lugar, no había sentido que el reino me debiera nada. De hecho, me había alejado pensando que todo estaba bien resuelto. Ahora sentía que me pagaban por alejarme. Traté de decirle a mamá que una cantidad tan pequeña es peor que nada. ¿Pequeña? A mí me parece mucho. De un vistazo, calculé que había 30 monedas de oro en la bolsa. Una sola moneda valía 1000 ruga, por lo que eran aproximadamente 30.000 en total. La conversión de ruga a yenes japoneses no era sencilla, pero probablemente eran unos 3 millones de yenes. No sé exactamente la importancia de tu descubrimiento, pero nunca he visto a nadie recibir una compensación tan pequeña después de hacer algo tan importante como para que su madre lo convoque ella misma. Tenía sentido. No podían dejar que la gente pensara que la familia real era un grupo de tacaños, así que dar sumas considerables podría ser normal para ellos. La familia real tenía una relación inusual con el dinero. Pero todavía soy un niño. Dejar caer todo este dinero en mi regazo no parece muy inteligente. ¿Qué? ¿Qué tiene que ver tu edad con esto? Esta princesa mimada no tiene ni idea de cómo funciona el mundo. Si le das a un niño una gran cantidad de dinero, puedes apostar que encontrará alguna forma terrible de malgastarlo. ¿Cómo ir a un burdel de clase alta y lanzar puñados de monedas a las chicas de allí? ¿Qué? Devuélvelo. No voy a dejar que hagas eso. Carol se había hecho una idea equivocada y estaba tratando de arrebatarle la bolsa. No iba a entregar mi fortuna tan fácilmente, así que escondí la bolsa a mi espalda. Pero eso era solo una treta, en realidad la arrojé al suelo, al otro lado de la cama. Vamos. Dame la bolsa. Gritó Carol, ahogando por completo el sonido del aterrizaje. Nuestro forcejeo pronto se convirtió en un combate de lucha libre, en el que ella se apretaba contra mí en un intento de agarrar la bolsa. Cálmate, idiota. No voy a gastarlo así. Ni siquiera me he masturbado una vez. Jadeó. ¿Estás seguro? Estoy seguro. ¿Pero por qué te importaría, de todos modos? Bueno,
No me importaría. Es que no quiero que mi compañera de piso caiga en la depravación. No voy a hacer nada de eso. La depravación no era lo mío. A pesar de tener un gran saldo bancario en mi vida pasada, había pasado la mayor parte de ella viviendo como un frugal sin dinero. Si hubiera sido del tipo hedonista, me habría dedicado a fumar hierba, apostar e ir a bares de alterne. No tenía el mejor autocontrol, pero no era un gran derrochador. Entonces, ¿para qué lo vas a usar? ¿Vas a guardarlo? Suena como algo que sugeriría una abuela. Será una inversión inicial, la tranquilicé. ¿Una inversión inicial de qué? Bueno. Es como si alguien compra una buena lanza porque sabe que se avecina una guerra. Eso no era lo mismo en absoluto, pero no podía molestarme en explicárselo. Esa es una buena manera de pensar. Si es así como lo usas, estoy impresionada. Eso pareció mejorar considerablemente su estado de ánimo. Sonaba como alguien que elogia a un estudiante por comprar un libro de texto para preparar un examen. Había conseguido una patente para el papel, pero tenía que fabricar realmente si quería un negocio. Como capital inicial, tenía los 30.000 ruga que acababa de recibir, más algunos ahorros que había reunido a lo largo de unos años. En total, tenía 50.000 ruga. 50.000 era una suma elevada, equivalente a unos 5 millones de yenes japoneses. Sin embargo, las comparaciones directas entre las dos monedas podían ser engañosas. Aunque los alimentos eran increíblemente baratos en el reino, los productos manufacturados eran caros. Dado nuestro bajo nivel de industrialización, todos los productos manufacturados se fabricaban de una forma que se podría utilizar para describir artículos individuales hechos a mano en Japón. Naturalmente, eso los hacía caros. Por ejemplo, un cesto de la ropa sucia costaba unos 100 yenes en Japón. Eso era aproximadamente una ruga si se convertía a la moneda local. Sin embargo, el proceso de fabricación de cestas aquí implicaba tiras de madera tejidas a mano, por lo que podían llegar a costar hasta 50 ruga en realidad. Incluso una cesta hecha por un campesino sin otro trabajo durante el invierno seguiría consumiendo mucho tiempo, por lo que el precio nunca sería tan bajo como una ruga. Viéndolo de otra manera, era posible vivir muy barato siempre que se renunciara a todos los lujos. De hecho, mucha gente se alojaba en las habitaciones más baratas, no comía más que carne salada y seca junto con pan de grano mixto, y no hacía más que dormir cuando no trabajaba. Con un estilo de vida así, alguien podía vivir con 10.000 rugues durante un año, incluso en la capital real. La falta de regulaciones laborales en esta ciudad hacía que la mano de obra fuera barata. Aunque realmente era posible contratar a alguien por un salario de solo 10.000 ruga, un empleador podría pagar 13.000 para no parecer desalmado. Vivir en la residencia significaba que no tenía gastos propios, así que parecería que 50.000 rugas serían suficientes para contratar a 3 o 4 trabajadores adultos, no cualificados durante un año. En realidad, sin embargo, también tendría que utilizar parte del dinero para pagar el alquiler de un taller, así como algo para invertir en equipamiento. Sabía que las técnicas primitivas para fabricar tanto papel occidental como washi japonés implicaban un molde de fabricación de papel. Sin embargo, como nunca había trabajado en una fábrica de papel, solo tenía una idea básica de cómo utilizar uno, y mucho menos de cómo fabricar uno en primer lugar. Estas incógnitas hacían difícil adivinar cuánto tiempo pasaría antes de tener papel comestible y sebel, o cuánto acabaría gastando en el proceso. 50.000 ruga era una suma importante, pero no lo suficiente como para darme confianza. Otro problema era que, a pesar de todo mi tiempo libre, no estaba menos ocupado durante las mañanas. Eso significaba que no podía trabajar día y noche en este proyecto. Además, me quedaban 3 horas de clase que caían en las tardes, por lo que necesitaría a alguien a quien pudiera confiarle las operaciones mientras yo no estuviera. Una opción era hacerlo todo yo mismo. En lugar de contratar ayuda, podía utilizar mi dinero para alquilar una cabaña junto al agua donde trabajaría en los prototipos cuando tuviera tiempo. Podría replantear mi estrategia una vez que hubiera encontrado el método de producción adecuado. No era una mala idea. Nunca había aprendido nada sobre gestión porque nunca había querido dirigir mi propia empresa. Trabajar en solitario me permitiría, al menos, acumular experiencia antes de contratar a alguien. Incluso un estudiante de administración no encontraría mucho de qué quejarse con ese tipo de enfoque cuidadoso. Me estaba sentando a comer en el comedor y reflexionando sobre el asunto cuando apareció mi halo. ¿Tienes algo en mente?, preguntó mientras ocupaba el asiento contiguo al mío. No tenía comida. Debió de ver mi expresión de preocupación y se detuvo a charlar. Esto y aquello, respondí. Tal vez podrías hablarlo conmigo.
Parecía realmente dispuesto a escuchar. Mialo era una buena persona para hablar de este tipo de cosas. De hecho, podría haber sido la mejor persona posible. Quiero montar un negocio, pero no estoy seguro de si alguien debería ayudarme a gestionarlo. ¿Un negocio? Mialo parecía sorprendido. Tengo mucho tiempo libre, he terminado casi todas mis clases de la tarde. J.E. Qué bonito problema el que tienes. Como solo llevábamos 5 años aquí, la mayoría de los estudiantes seguían muy ocupados con un montón de clases obligatorias. Tenía razón en que no podía quejarme, pero todavía tenía que hacer algo para compensar mi falta de ocupación. Al final tendrás el mismo problema, Mialo. Dentro de 3 años estarás tan aburrido como yo. No estoy tan seguro. Me he esforzado tanto con las clases prácticas que puede que necesite ese tiempo extra para fortalecerme. Ah, buen punto. Mialo no mentía. Nunca nos habían puesto en la misma sesión de entrenamiento porque habíamos estado en clases separadas desde nuestro primer año. No había nada malo con sus reflejos, pero parecía que no podía construir músculo. Seguía siendo tan flaco como siempre a pesar de su entrenamiento diario. No era un problema cuando practicaba con una daga, pero las lanzas requerían una fuerza que él no tenía. Incluso con una lanza corta, no era posible evitar completamente el choque con el oponente. Mialo siempre estaba en desventaja. No va a impedir que te gradúes, ¿verdad? Pregunté. Causaría serios problemas a las familias de los caballeros si su único hijo no tuviera aptitudes para las actividades físicas y no pudiera graduarse. No, pero estoy seguro de que tendré más de 20 años cuando lo haga. Probablemente Mialo hubiera preferido graduarse cuanto antes. Por desgracia para él, estudiar mucho no era suficiente en esta escuela. Suena duro. Pero no hablemos de mí. Quiero escuchar más sobre tu problema. Ah, sí. Nos desviamos del tema. ¿De qué estábamos hablando hace un momento? ¿Necesito personal? Dije. Bien. ¿Qué tipo de personal? Mialo parecía interesado. Era reconfortante saber que estaba dispuesto a tomarme en serio. Voy a fabricar y vender un nuevo producto, pero no es tan sencillo como abastecerse de algún manjar local. Necesito a alguien que pueda pensar de forma creativa. No me servirá de mucho alguien que no sepa más que hacer de tendero y hablar de ventas. Entiendo. Estoy seguro de que el producto es secreto, así que no preguntaré, pero parece que un empleado promedio no cubriría sus necesidades. No estaba guardando secretos. Podría haberme preguntado si quería. Como yo ya tenía la patente, cualquiera que copiara mi idea tendría que pagar las tasas de uso de la patente. Aunque si alguien más pensaba que podía hacer papel antes que yo, me gustaría ver cómo lo intentaba. ¿Hay algún tipo de gremio de comerciantes donde pueda entrevistar a los solicitantes? Mialo frunció el ceño. La pregunta le había molestado. ¿HM? Los gremios de comerciantes de la capital están todos bajo el control de las 7 brujas. Sería mejor que los miembros de la familia del cacique como tú se mantuvieran alejados. ¿Tan malo es? ¡Qué dolor!, dije. Si estás buscando contratar gente, sería prudente encontrar a alguien del propio territorio de la familia Hou. Entiendo. La cosa es que ahora mismo estoy atrapado en la capital real. Tendría que hacer que se mudaran de la provincia de Hou. No me gustaba la idea. Sentía que causaría un gran alboroto si empezaba a reunir a la gente en casa, y quería mantener a mi familia al margen. Si buscas un comerciante aquí en la capital, hay alguien que se me ocurre. Podría presentarte. ¿En serio? No solo lo sabe todo, también tiene contactos. Siempre me sorprende. Es difícil de creer que solo tenga 15 años. ¿Cómo son? Lo echaron de una empresa comercial que hacía negocios regulares con mi familia. ¿Lo echaron? Estaba mal juzgar sin conocer todos los detalles, pero ya tenía una mala impresión de él. No robó dinero de las tiendas ni nada por el estilo. Creo que la cuestión fue una diferencia de opiniones. Supongo que no debería juzgarlo sin conocerlo. Los comerciantes que hacen negocios regulares con familias de las brujas suelen ser buenos en la adulación y poco más. El hecho de que fuera una mala opción debería darte tranquilidad. No puede ser tan malo si lo recomiendas. Decidí que lo entrevistaría para averiguarlo por mí mismo. No podía imaginarme a Mialo sugiriendo a alguien que fuera completamente incompetente o perezoso y que solo hubiera salido adelante a base de hacerla pelota a su familia. Su odio a las brujas lo deja bastante claro. Esperaba plenamente que fuera alguien con verdadero talento.
Valía la pena hablar con él, como mínimo. Me complace saber que, piensas así, dijo Mialo con una sonrisa ligeramente avergonzada. ¿Cómo puedo contactar con él? Solo sé su nombre. Creo que la mejor opción es buscar su dirección en el castillo y luego enviarle una carta. Era la primera vez que oía hablar de este método. Las brujas del castillo real debían de tener una especie de libreta de direcciones que utilizaban para llevarla cuenta de todos los habitantes de la capital. Estaba seguro de que eran más que capaces de llevar a cabo su trabajo burocrático con eficiencia cuando se lo proponían. Muy bien. ¿Cómo se llama? Capornete. 3 días después, estaba visitando la casa de Capornete. El apartamento donde vivía estaba en la parte oriental de la ciudad, en la orilla norte del río que atravesaba la capital. Me dio la impresión de que los ciudadanos de segunda clase de la ciudad vivían en esta región. Esta zona en particular estaba un poco alejada de los mercados, pero cerca del puerto norte. Era una región ideal para los comerciantes. Los que no eran especialmente ricos solían elegir esta zona como su hogar, mientras que los más ricos vivían en ella un poco más cerca del agua. Su proximidad al río la hacía más conveniente para quienes querían comprar en los mercados o tenían negocios regulares en el castillo. Subí al segundo piso de un edificio de piedra de 3 plantas. Encontré la puerta con el número correcto y llamé a ella. Sí, está abierto, dijo una voz desde el interior. Aquello me pareció un descuido. Esta zona no era muy segura porque albergaba a numerosos refugiados crinanos hambrientos. Por otra parte, un niño como yo no debería haber estado vagando por aquí solo por la misma razón. Disculpe. Abrí la puerta y entré. El interior era una vista que me resultaba familiar. Me encontré con montañas de basura apiladas y una manta de polvo acumulándose en el suelo. Las zonas por las que Cap caminaba habitualmente eran visibles, como rastros de animales batidos en el polvo. Era de cabo a rabo la habitación desordenada de un soltero. Había visto este tipo de vistas todos los días en Japón, en mi propia casa, claro, pero nunca había visto a nadie vivir así en este mundo. Ninguno de mis espacios vitales había llegado a estar tan mal. En los primeros tiempos, Suzuya siempre había limpiado a fondo, y luego habíamos tenido sirvientas para hacerlo en años posteriores. Hola, señor. Me llamo Yuri Hou. Capornete estaba tumbado en un sofá de aspecto duro bebiendo alcohol. La llegada de un invitado no fue suficiente para que se incorporara. Lo siento, pero no tengo tiempo para perderlo con el hijo de un noble. Oh, entiendo. No me gustó nada su actitud. Podría haber renunciado a él si no fuera porque era un niño. No podía culparle por ser reacio a perder su valioso tiempo conmigo. Por otro lado, era evidente que no tenía más que tiempo libre. Empezaba a pensar que su estilo de vida podría ser incluso peor de lo que había pensado inicialmente. Si hubiera habido un niño hambriento con los ojos vidriosos sentado en la esquina, esta habitación habría sido como una escena de un cuadro. Estoy planeando vender un producto que espero que domine el mercado del pergamino en el futuro. Ah, ¿sí? Ríndete ahora, chico. Eso es contundente. Me está rechazando en la puerta. Debería irme. No, he llegado hasta aquí. Seguiré intentándolo. Creo que tengo una oportunidad. No lo sabré hasta que lo intente. No lo harás. Incluso si lo haces, la escoria se lo llevará todo. No hay forma de evitarlo. Así funcionan las cosas en este reino. Cap sonaba amargado, como si le guardara rencor al mundo. Estaré bien, tengo un acuerdo que evitará que ocurra, dije. Achimpez. Cap se rió como si yo acabara de hacer una afirmación ridícula. Tengo una patente que dice que cualquiera, aparte de mí, el inventor, que fabrique este producto tendrá que pagarme una cuota. Fue aprobada por Su Majestad. Tengo el documento de registro en pergamino, con su firma y el sello real. Había traído el documento conmigo, por si acaso. Nunca he oído nada parecido. El sistema se estableció después de que yo mismo presentara la idea a Su Majestad la Reina Chimone. No me metí en este negocio sin considerar primero los riesgos. Sí. ¿Tú estableciste todo eso? Sí. Ahora Cap se sentó de verdad y me miró por primera vez. Cuando lo vi de frente, vi lo mal que se veía realmente. No era feo, pero estaba cubierto de suciedad y necesitaba urgentemente un afeitado. Mentira. Muéstrame. Echa un vistazo. Me preocupó un poco que lo rompiera, pero le entregué el documento. Estaba escrito en un pergamino blanco y de alta calidad, así que era claramente auténtico. Cap lo recorrió con la mirada. Es de verdad, dijo.
Sí, lo es. ¿Pero para qué me necesitas? Oh. ¿Era eso un indicio de entusiasmo? Gestión general y mano de obra. Más las ventas, una vez que tengamos un producto para vender. Básicamente, quiero que hagas todo por mí. ¿Es una broma? La expresión de Cap era una mezcla de sospecha e incredulidad. Era una reacción previsible. Tengo clases en la Academia de Caballeros durante las mañanas. Pero trabajaré cuando tenga tiempo, por supuesto. Así que yo haré todo el trabajo y tú te pasarás por aquí cuando no tengas nada mejor que hacer. Suena mal cuando lo dices así, pero tienes más o menos razón. Por cierto, aún no he descubierto cómo hacer el producto. Estoy pensando que podemos empezar haciendo algunos prototipos. ¿Y crees que mientras tanto trabajaré gratis? Te ofrezco un sueldo fijo, aunque no será demasiado generoso al principio. Podemos discutir cómo compensar adecuadamente tu trabajo una vez que el producto se venda. Cap suspiró. Seguía pareciendo inseguro, tanto de la perspectiva como de mi cordura. ¿De verdad crees que tienes una oportunidad? Si logramos desarrollar y fabricar el producto, predigo que el pergamino desaparecerá completamente del mercado en 10 años. ¿En serio? El gremio del pergamino es territorio de Lacramanus. No lo soportarán. Genial. Más malas noticias. Lacramanus era la quinta familia más grande de las 7 brujas. La capital real estaba inundada de estos cretinos. La ciudad era un lugar anquilosado donde los mercados libres y las condiciones comerciales ideales eran conceptos ajenos. Bueno, yo me encargo de eso. Soy el heredero de la familia Howe. Conmigo como representante de la empresa, tendremos opciones. ¿Qué? ¿Eso no convierte a tu padre en un verdadero pez gordo? Mi nombre estaba justo ahí en el documento. ¿No lo leyó? Si intentan crear problemas, solo serán amenazas y daños en nuestros centros de producción. Y eso no empezará hasta que tengamos nuestro producto listo y compitamos activamente con su pergamino. No vale la pena preocuparse todavía. De acuerdo, claro. Una vez que tengamos la producción en marcha, no utilizaremos la piel de los animales como materia prima, usaremos los árboles ordinarios que crecen por todas partes a nuestro alrededor. El papel no será tan duradero como el pergamino, pero podremos venderlo por menos de la mitad del precio. Por mucha influencia que tenga el gremio del pergamino, no tendrá forma de competir. Me había molestado el alto precio y la escasez del pergamino convencional. Si el papel vegetal se vendía en grandes cantidades a un precio más bajo, seguro que se pondría de moda. Sabía que había demanda. Pareces muy seguro de ti mismo. ¿Pero cómo puedes probar que se pondrá de moda? ¿Probarlo? ¿Probar? ¿Me estás preguntando si puedo garantizar que el producto se venderá bien? Sí. Es una de esas personas. Mialo debe haberle calado mal. Si eres tan estúpido como para hacer una pregunta así, entonces he cometido un gran error al venir aquí. Buscaré en otra parte. ¿Qué? Capornete me frunció el ceño. Si alguien debería estar enfadado aquí, soy yo. Hasta el agricultor promedio sabe que el rendimiento de las cosechas depende en gran medida de la suerte. Me estoy enfrentando a las familias de las brujas con una gran empresa. Por supuesto, no hay pruebas. No había venido buscando un trabajador común y corriente. Necesitaba a alguien que pudiera hacer algo más que un trabajo manual bajo órdenes. Esto va a ser un gran desafío. Estoy buscando un comerciante capaz que sea mi socio en todo momento. Alguien que no esté dispuesto a asumir riesgos no es ni siquiera un comerciante, en mi opinión. Si lo que quieres es un beneficio garantizado, estarías mejor haciendo el trabajo sucio para las brujas. Cap reaccionó como si le acabara de dar una bofetada. Si no es él, buscaré en otra parte. Tal vez no pueda encontrar a nadie más, pero siempre puedo empezar el trabajo yo solo. Me giré y alcancé el pomo de la puerta. Espera, dijo. Tienes razón. Me giré de nuevo para ver a Cap mirándome fijamente. Fue una pregunta estúpida. Contrátame. Por favor. ¿Te ha aclarado eso la cabeza? Los ojos de Cap estaban llenos de intensidad. No se parecían en nada a los ojos de borracho que había visto un momento antes. Sí. Cualquier cosa es mejor que pudrirse en este lugar. Si te apetece, yo también. Hagámoslo. Todavía estamos en la fase de ideas aquí. Hasta que no hayamos hecho algo de verdad, tenemos que centrarnos en los métodos de producción y olvidarnos de todo lo demás, dijo Cap. Ahora que se le había pasado la borrachera, se puso a pensar en planes de acción concretos.
Eso suena sensato. Lamentablemente, tenía razón. Así que hablemos primero de la producción. Dígame cómo vamos a hacer este papel suyo. La materia prima está hecha de fibras vegetales. Las tomamos y las formamos en hojas planas. Como la tela. Lo capta rápidamente. Las propiedades del papel eran más parecidas a las de la tela que a las del pergamino. Aunque sus usos eran diferentes, tanto la tela como el papel podían fabricarse con fibras vegetales. Para hacer tela, se hilan las fibras más gruesas y duraderas que se puedan conseguir en forma de hilo, y luego se tejen juntas, dije. Sí, es cierto, aceptó. Pero el papel no necesita ser tejido. No importa si se puede romper y nadie va a limpiarlo en una tabla de lavar. Lo que necesitamos en cambio es una textura suave. Si tiene hilos gruesos como la tela, una pluma se enganchará en ellos. Muy bien. Eso tiene sentido. Pero si quieres que sea barato, nuestro proceso tiene que llevar mucho menos tiempo que la fabricación de tela. Si tienes un método en mente, oigámoslo. De alguna manera romperíamos una planta en fibras, las sumergiríamos en agua, las recogeríamos como una capa plana usando un tamiz fino. Comprimiríamos esa capa entre dos piezas de madera, y finalmente la secaríamos para crear el papel terminado. Así. Muy bien. Cap parecía pensativo mientras hablaba, como si tratara de imaginarse cada paso. ¿Prevés algún problema? Permaneció en silencio. Justo cuando pensaba que iba a volver a bajar después de haber llegado tan lejos, se dio una fuerte palmada en la rodilla. ¿Problemas? Veo un montón. ¿Pero a quién le importa? Hagamos esa primera hoja, dijo. Muy bien. Me preocupaba que tuvieras dudas hace un momento. Dije, compartiendo mi preocupación fuera de lugar. Cap se rió. Ya no hay vuelta atrás. Tal vez abandone el barco si pasamos un año sin hacer nada, pero no me voy a rendir tan fácilmente. Entonces, ¿estás a bordo? Eso es un alivio. Sí, pero tengo una condición, respondió Cap. ¿Una condición? ¿Cuál es? No quiero un sueldo. Ya no quiero ser un trabajador estándar. Cuando ganemos dinero, encontraré la forma de aumentar nuestros beneficios y me llevaré una parte que hayamos acordado. De acuerdo. ¿Quieres que te paguen una parte en lugar de un salario? Podemos hacerlo. Si eso era lo que hacía falta para motivarlo, no tenía ninguna objeción. Además, su parte de los beneficios no sería nada menos que realmente ganáramos dinero. Era una forma emocionante de que alguien se involucrara en una nueva y atrevida empresa. Pero te advierto que no tengo nada que invertir, dijo Cap. Puedo decir que no eres rico solo con la mirada. ¿Cubrirá la familia Howe los gastos de funcionamiento de la empresa? Preguntó. No. Lo hago solo, así que lo pagaré de mi bolsillo. Pero todo lo que tengo es 50.000 ruga. No va a durar mucho. ¿50.000? Por ahora es suficiente. No necesitamos barcos ni caballos mientras no estemos comerciando. No puedo imaginar cómo serán nuestras instalaciones, pero unos 20.000 cubrirán las herramientas ordinarias para los trabajadores. Una inversión inicial de 20.000 era un gasto enorme comparado con el coste de la vida frugal a la que estaba acostumbrado, pero estaba dispuesto a hacer lo necesario para poner en marcha el negocio. De acuerdo. No perdamos tiempo, dijo Cap. 3. Hola, dije. Hola. Supongo que eres Yuri. Sí, soy Yuri. Tú debes ser Liliamian. Había oído hablar mucho de esta chica tranquila y hermosa llamada Lily Deschamps, pero me sorprendió secretamente al verla. Parecía un poco perezosa, pero se había atado el pelo en una trenza muy cuidada. Aunque parecía una estudiante de secundaria, era bastante pechugona, una rareza entre las típicas y delgadas shanty. Su gran pecho era fácil de ver, incluso bajo el holgado jersey de punto que llevaba. Iba a tener que esforzarme para evitar que mi mirada se desviara hacia abajo. ¿He dicho algo gracioso hace un momento? Preguntó. No, en absoluto. Nuestro lugar de encuentro era una casa de té cercana a los distritos plebeyos, en otras palabras. Estaba bastante alejada del castillo real. Se podría decir que nuestra elección de atuendo era un disfraz. Le había dicho a través de Deschamps que llevara algo informal para que nos mezcláramos aquí, lejos de nuestros compañeros uniformados. La mayoría de los estudiantes de la academia, las parejas, en particular, se reunían en las elegantes casas de té de clase alta cercanas a la academia. Eran una mala elección para una reunión secreta. Eres muy popular entre las chicas, Yuri.
También eres buen amigo de Su Alteza. Significará problemas si nos pillan reuniéndonos así. A Lily le debía preocupar que los rumores se extendieran por la academia. Dado que vivía en una residencia con muchas chicas jóvenes, era una preocupación racional. Todavía parecía una niña, pero no era demasiado descabellado que alguien pudiera ver esto como una cita. Calculé que Lily tenía 17 años. Ahora, ¿de qué hemos venido a hablar? ¿Es sobre Scham? Lily sonó bastante afectuosa cuando dijo el nombre de Scham. No tenía ni idea de que los dos se llevaran tan bien. Pero no estamos aquí para hablar de Scham. No, es porque he oído que eres buena haciendo cosas. Ah, así que es eso. ¿Qué necesitas? Lily no se sorprendió en lo más mínimo. Charlas como esta debían ser algo común para ella. Necesito algo con una serie de varillas pequeñas, lo más largas y finas posible, todas en fila como esta, y conectadas entre sí por medio de un hilo. Es para un trabajo de carpintería. Me hubiera gustado usar bambú, pero no pudimos encontrar ninguno tan al norte. Lily no parecía muy contenta. Trabajo en madera. Tengo las herramientas adecuadas, claro, pero mi especialidad es la carpintería metálica. ¿Por qué no pedirle a un carpintero? Ninguno de los carpinteros de la capital entiende lo que intento hacer. Creen que soy un niño tonto y se niegan a escuchar. Quería un molde para hacer papel, pero no había conseguido nada hablando con los carpinteros. Si Lily no podía hacerlo, tendría que seguir buscando en la capital hasta encontrar un carpintero dispuesto a escuchar. Pero no tenía ni idea de si llegaría a encontrar uno. Lily asintió con la cabeza. Ah, entiendo. Bueno, si es así, ¿lo harás por mí? Claro. No puedo rechazar un pedido del propio Yuri. Gracias a Dios. No podemos hacer nada hasta que tengamos ese molde. ¡Qué alivio! Gracias. Pero no te prometo que pueda hacerlo. No te enfades si me rindo. Por supuesto. Eso sería culpa mía por pedir algo poco razonable. Si pasa, pasa. No la culparía por ello. No importa a quién se lo pida, siempre habrá ese riesgo. Ahora quizás me cuentes un poco sobre tu diseño, dijo Lily. Y como lo vamos a usar en el agua, los hilos que conectan las varillas no deberían deshacerse cuando se mojan. Así que básicamente, ¿te estoy haciendo un tamiz plano? Exactamente. Lo entendiste rápido. Claro que sí. Lily no ocultó el hecho de que mi pequeño cumplido la había complacido. ¿Hay algo más que necesites? También necesito una caja para guardarlo. ¿Eso es todo? ¿Qué tal si hago eso también? No me gustaría molestar a otra persona por una pequeña cosa. Te lo agradezco mucho. Eso es genial. Todavía no sé si realmente va a funcionar, pero es un progreso. Cuando terminamos de hablar del diseño, disfrutamos del té que habíamos pedido. Scham me ha dicho que eres su profesor, Yuri, dijo Lily, cambiando casualmente de tema. Supongo que lo soy. ¿Una charla trivial? Supongo que Scham no es un mal tema para entablar una conversación. Seguro que Scham sabe mucho. Me ha dicho que lo has descubierto todo. Ah, ese es un tema delicado. Ella debe pensar que soy raro. Y Scham es tan científica que no suele explicar las cosas en términos sencillos. Eso no es cierto. No lo esperarías de una mirada, pero soy un erudito. Aprendo varias cosas de mucha gente diferente, le expliqué. No era nada erudito, pero tenía que decir eso para que mi mentira fuera creíble. ¿Eso es todo? No sé si me lo creo. ¿No te lo crees? Una pequeña reflexión reveló lo inverosímil que era, pero tendría que aceptarlo. No tenía otra explicación para ella. En realidad no. Se interrumpió. Aunque no fruncía el ceño ni me estudiaba con suspicacia, me di cuenta de que estaba pensando, ¿qué estás ocultando? No hay límite a los conocimientos que podemos adquirir simplemente estudiando, añadí. ¿Así es? No era vital que la convenciera, pero supuse que lo intentaría de todos modos. Por ejemplo, me he dado cuenta de que entrecierras los ojos cada vez que examinas la expresión de alguien. ¿Será que te cuesta ver mi cara debido a tu mala vista? ¿Te has dado cuenta? Mis ojos no son muy buenos. A mi padre le pasa lo mismo. Lo sabía. Eso explica por qué sigue entrecerrando los ojos, casi como si estuviera enfadada conmigo. Seguro que no has oído hablar de las gafas. ¿Gafas, qué son? Son un elemento que llevas que sostiene dos lentes de cristal miniaturizados frente a tus ojos. Un par de buena calidad no solo te ayudaría a ver mi cara,
sino que serías capaz de ver montañas lejanas con claridad. ¿Hay un dispositivo así? Su expresión cambió notablemente. Lily estaba claramente interesada. Y no es de extrañar. Alguien con mala vista y sin gafas para compensarla podría encontrar incluso la más simple de las tareas a ser mucho más difícil. Su visión tenía que ser bastante mala si tenía que entrecerrar los ojos para ver mi cara mientras yo estaba sentado a no más de 1 metro de ella. La idea de un dispositivo que pudiera solucionar su problema no podía dejar de despertar su interés. ¿Asumirías que un artículo así fue idea mía? Le pregunté. Bueno. ¿No es así? Hay un montón de chicas de la Academia de Cultura con los ojos maltrechos, pero ninguna que lleve estas cosas de las que hablas. Hay una persona en la academia que lleva gafas. ¿Alguien en la Academia de Caballeros? No. El refugiado Kulati que enseña Kulatis. Oh, entiendo. Lily entendió rápidamente lo que le estaba diciendo. ¿Conoces a la profesora, Ither Vino? Las gafas ya se han inventado y popularizado en las naciones Kulati. ¿De verdad? Sí que están haciendo progresos. Ahora estoy muy celosa. Ciertamente. Si pudiéramos hacer lo mismo nosotros, todo el mundo podría llevarlas. Nadie se da cuenta de su valor. Por muy estúpido que sonara, no era raro. Había escuchado historias similares antes. Incluso para naciones como Japón, que se habían abierto al mundo, podía llevar muchos años introducir máquinas que se vendían en países extranjeros, a pesar del gran aumento de la eficiencia laboral que supondrían. Al fin y al cabo, el conocimiento de esas máquinas tardaba en llegar a la gente. Entonces, ¿por qué esta profesora no ha intentado vendernos esta idea de las gafas? La señora Ither era miembro del clero de una religión Kulati. Los deseos mundanos como el dinero no le preocupan mucho. Lo entiendo. La cuestión es que siempre se producen avances en los que la mayoría de la gente no habría pensado. Solo que no nos damos cuenta de ellos. ¿Pero tú te das cuenta porque eres un erudito? Esencialmente, sí. Tuvo que aceptar mi explicación hasta cierto punto ahora que había dado un ejemplo. ¿Por qué tengo la sensación de que estás siendo evasivo? Preguntó. Aparte de eso, es útil tener gafas. Te sorprenderá lo claro que hacen ver el mundo, dije, obligándola a cambiar de tema. No puedo decir que no me interesen. Ella sabía que estaba siendo evasiva de nuevo, pero sus pensamientos estaban ahora centrados en las gafas. La señora Ither habla Spanish con fluidez y es muy accesible. ¿Por qué no le preguntas si te presta un par? Aunque no servirán de mucho si no están hechas especialmente para ti. ¿Pero cómo funcionan? Sí. La curvatura de las lentes se elige para compensar lo mal que están tus ojos. ¿Y si tienes un ojo con mejor visión que el otro? Deberías preguntarle a Sham sobre esto. Creo que ella podrá explicarte lo esencial. A estas alturas, ya habíamos pasado demasiado tiempo hablando. Tuve que excusarme. Ambos salimos de la casa de té por separado. La mitad de mi motivación para la reunión había sido ver a la compañera de Sham por mí misma. Su ingenio era agudo, y sin embargo era relajada. Me alegré de haberla conocido. 4. Lily debió de ponerse manos a la obra rápidamente. Apenas una semana después, había fabricado un molde para hacer papel del tamaño adecuado. Lo sentí un poco grande en mis manos, pero era tal como lo había pedido. Teniendo en cuenta que lo iba a utilizar un adulto, el tamaño probablemente estaba bien. Las partes metálicas, como las asas, eran de bronce. Eso era ideal, porque no se oxidarían como el hierro. La malla que debía separar las fibras del agua estaba firmemente unida por un fino hilo, y las vigas de madera que la sujetaban por arriba y por abajo eran también más que resistentes sin ser excesivamente pesadas. No tenía ninguna preocupación de que se cayera a pedazos. Lily había hecho un gran trabajo. Una vez que lo tuve, decidí reunirme con Cap de inmediato. Llevé el voluminoso molde de fabricación de papel al apartamento de Cap y encontré el lugar más desordenado que nunca. Los cachivaches se acumulaban rápidamente en su casa. Ah, ahí estás, dijo Cap desde el sofá. Llevaba en la mano un gran par de tijeras de sastre y cortaba algunas prendas viejas en trapos. ¿Qué te parece? Cap señaló con los ojos hacia un gran lavabo en el centro de la habitación. No podía imaginar dónde lo había encontrado. La bañera era lo suficientemente grande como para esperar que 3 o 4 amas de casa se pusieran a usarla. Al mismo tiempo, si no hubiera sido tan poco profunda, podría haber sido lo suficientemente grande como para llenarla de agua caliente y bañarse en ella. Ya estaba lleno hasta el borde,
y el suelo alrededor estaba empapado de agua que se había derramado. Creo que funcionará, pero vamos a probarlo para estar seguros. Desenvolví el molde que había traído y lo coloqué en la bañera sin dejar de agarrar las asas. La bañera era circular, pero lo suficientemente grande como para que el molde cupiera en el centro. Este es el dispositivo que se te ocurrió, ¿verdad? Preguntó Cap mientras examinaba detenidamente el objeto. Ya había visto los diagramas que había hecho de antemano, pero era otra cosa totalmente distinta a ver la cosa real. Sí. Deberíamos poder empezar con esto. Miré al lado de la bañera y observé cestas llenas de diversos materiales, incluidos trozos de hilo de ropa cortada en trapos. No sabía de dónde los había sacado todos, pero había estado preparando algunos cuando yo había entrado. Esto es suficiente materia prima. Lo has hecho bien. No está mal, ¿verdad? Señaló Cap con orgullo. La vida adquiría un significado mucho mayor cuando alguien se enorgullecía de su propio trabajo. Después de haberse recuperado del terrible estado en que se encontraba, probablemente estaba disfrutando. El apartamento seguía lleno de basura, pero el olor a alcohol había desaparecido. Debía haber limpiado las botellas vacías, porque todas habían desaparecido. Vamos a ir al grano, entonces. ¿Qué material se ve mejor? Este, creo. Señalé uno de los cestos. Había una gran cantidad de fibras blancas que parecían algodón en su interior. Se deshacían fácilmente cuando las sostenía entre las yemas de los dedos, y también parecían convenientemente largas y finas. ¿Esas? Todo eso lo conseguí de un mayorista. Dijeron que eran residuos. Entiendo. A mí me parece un buen material. Vamos a ponerlo en el agua. ¿Ya? De acuerdo. Sostuve la cesta sobre la bañera y la puse boca abajo, derramando el contenido en el agua. Me remangué, metí las manos y lo removí. El material empezó a deshacerse mientras se movía por el agua. Ahora que los hilos formaban una suspensión ideal, la cuestión que quedaba por resolver era si los agujeros de la malla del molde eran lo suficientemente pequeños como para atrapar las fibras. Al principio necesitábamos una película fina para atrapar más fibras y aumentar el grosor de la lámina. Lo intentaré, dije. Muy bien. Veamos cómo se hace. El molde me pareció demasiado grande al cogerlo, pero conseguí sumergirlo en la bañera y agitarlo. Rápidamente se formó una fina película en su superficie. Una vez que eso ocurrió, cada movimiento hizo que la capa se hiciera más gruesa. Una vez que la capa se hizo lo suficientemente gruesa como para ser opaca, incliné el molde para verter el agua y lo levanté. El trabajo terminó sorprendentemente rápido. No había tardado ni 5 minutos. Separé la pantalla del molde y la retiré, junto con la capa de papel que descansaba encima. Ahora tenía una hoja de papel recién hecha y empapada. Intenté levantar una esquina. Aunque parecía estar a punto de deshacerse en cualquier momento, se mantuvo unido. Al examinarlo más de cerca, me di cuenta de que el lado derecho era más grueso que el izquierdo, probablemente porque era diestro. Si intentaba comprimirlo, la presión solo se sentiría en un lado, lo que lo convertía en un fracaso como prototipo. Pero estaba cerca. Podría mejorar su fabricación si practicaba 2 o 3 veces. Este molde era simplemente para probar el concepto. Ni siquiera había confiado en que capturara alguna fibra, así que esto fue una agradable sorpresa. Si comprimiéramos esto de alguna manera, forzaría la salida del agua mientras se seca. Muy bien. Déjame intentarlo. Cap tenía ganas de participar. Pongamos esto de nuevo en la bañera. Despegué el trozo de papel recién hecho de la pantalla y lo volví a meter en la bañera. Se deshizo en el agua cuando lo removí de nuevo, volviendo a su forma original. ¿Puedes volver a ponerlos? Así podré practicar todo lo que quiera. Así es. Supongo que la hoja será más duradera si tenemos fibras que van en direcciones alternas. Vamos a experimentar con diferentes enfoques. Bien pensado. Hicimos hojas de papel de varios materiales diferentes y las colocamos una encima de otra entre 2 tablas de madera con un peso en la parte superior. El trabajo del día terminó una vez que secamos el suelo. Vamos a intentar dejarlo secar durante 3 días. ¿3 días enteros? Cap sonó sorprendido. Ni siquiera se puede encurtir bien una verdura en un solo día, así que tal vez 3. Sí, señor. Puede ser que un día sea suficiente, pero podemos probar con tiempos más cortos después. Tienes razón. No hay que precipitarse. Cap estuvo de acuerdo. Es como dicen, la prisa hace el desperdicio. Esa es una buena manera de decirlo. Bueno,
Eso es nuestro trabajo hecho por hoy. Supongo que sí. Voy a descansar un momento, luego me dirijo a la residencia. Ya se está haciendo tarde. Aunque había llegado al mediodía, el sol ya se estaba poniendo. Me hizo darme cuenta del tiempo que había pasado trabajando con Cap. Por cierto, se me olvidó preguntar, ¿dónde has oído hablar de mí? Oh, no habíamos hablado de eso. Me di cuenta de que la carta de presentación que había enviado originalmente a Cap no tenía el nombre de Mialo. En ninguna parte. Eso podía explicar por qué había sido tan difícil al principio. Normalmente, una carta de este tipo diría, me dirijo a usted tras haber recibido una recomendación de fulano. Había olvidado hacerlo por descuido. De un compañero de clase llamado Mialo, respondí. ¿Mialo? No tengo ningún amigo de tu edad. ¿No se conocen? Mialo debe conocer a Cap mejor que Cap a él. Oh. ¿Estás seguro de que no conoces a un Mialo Goodinvale? ¿Qué? El apellido de Mialo parecía traerle recuerdos a Cap. ¿Has visto alguna vez a alguien en la casa de los Goodinvale con el pelo de color castaño y una figura delgada? Ese es Mialo Goodinvale. Ah. Goodinvale. Sí, ahora lo recuerdo, dijo Cap solemnemente. Parecía bastante conmovido. Parece que sabes de quién estoy hablando. Cuando dije que necesitaba un comerciante competente y versátil, Mialo me dio tu nombre. Yo. ¿Qué es esto? ¿Pasó algo importante entre esos dos? Lo siento, pero ¿podrías irte por hoy? Dijo Cap. Claro, no me importa. De todas formas ya estaba saliendo. No puedo contener estas lágrimas. ¿Es realmente tan emotivo para él? Bueno, prefiero no ver llorar a un hombre adulto. Es hora de irse. Lo entiendo. Adiós, señor. Me di la vuelta rápidamente y me apresuré hacia la salida. Oye, me llamó Cap. Ahórrate la charla de cortesía la próxima vez, ¿quieres? Esa no es forma de que un jefe le hable a un empleado. Oh. En ese caso, nos vemos, Cap. Salí del apartamento y cerré la puerta tras de mí. Un mes después, me dirigía a una conferencia de Culatis. Podría habérmela saltado porque ya había conseguido los créditos en mi segundo año, pero me preocupaba olvidar todo lo que había aprendido si no utilizaba nunca el idioma. Nunca había entrado en contacto con nadie que hablara una lengua extranjera en este reino en circunstancias normales. Sin estas clases, no habría una sola oportunidad de hablar terolís. Tenía que pasarme por allí al menos de vez en cuando para refrescar mis conocimientos. Cuando entré en la sala de conferencias ese día, la señora Icer aún no había llegado, pero había otra cara conocida esperándome. Era Harold, el comerciante que había navegado a una región de habla terolís. Hola. Hace tiempo que no nos vemos, me saludó alegremente. Debe haber pasado mucho tiempo viajando, porque su bronceado era mucho más oscuro que la última vez que lo vi. Mucho tiempo sin verte es cierto. ¿Pero qué pasó? He estado preocupado. Había pensado a menudo en él porque su aventura había sido originalmente mi idea. Después de que él se había ido por un mes, había perdido la esperanza y asumido lo peor. 2 veces soñé con él y tuve escalofríos. Había rezado por él, esperando que su espíritu pasara finalmente al otro lado. Resultó que estaba vivo todo el tiempo. Ah, ¿sí? Lo siento. Lo importante es que estás vivo. Sinceramente, pensé que estabas muerto porque desapareciste durante medio año. Eso me han dicho una y otra vez. Es suficiente para que me piten los oídos, dijo Harold mientras se metía el meñique en la oreja. Pues sí. No me extraña. Comparte algunas historias de tus viajes más tarde, ¿quieres? Claro que sí. Aunque antes tengo que dar las gracias a la señorita Ether. Ah, sí. Es una buena idea. La señorita Ether había aconsejado a Harold sobre dónde encontrar socios comerciales. Si ella le hubiera dado un mal consejo, Harold podría no haber regresado nunca. Nuestra profesora entró en el aula mientras hablábamos. Miró a sus alumnos. Aunque pareció sorprendida por un momento cuando vio a Harold, su expresión se convirtió rápidamente en una cálida sonrisa. Era muy bonita. Vamos a empezar la clase. Una vez terminada la clase, nos dirigimos a la habitación de la señorita Ether en la academia. Para ser más específicos, originalmente era un lugar para poner los materiales de la clase juntos, pero como no se había utilizado, actualmente estaba sirviendo como área de investigación personal de la señorita Ether. La señorita Ether venía a trabajar todos los días, aunque solo daba una clase de Culatis a la semana.
Siempre que tenía una pregunta sobre mi autoestudio o quería saber algo más allá del plan de estudios, podía visitarla aquí. No podía dominar el idioma solo con lo que se enseñaba en las clases, así que la visitaba bastante para aprender más terolís. Por favor, tomen asiento. La señorita Icer ofreció sillas a sus 2 alumnos, yo me senté en un pequeño taburete. ¿Has vuelto? Me alegro de volver a veros. La señorita Icer hablaba en Spanish. Había dominado el idioma a lo largo de varios años. Ya no había nada en su discurso que no sonara natural. Y eso es todo gracias a usted. Sin levantarse de su asiento, Harold le hizo una exagerada reverencia con todo su cuerpo. Me alegro. Mis oraciones diarias por ti deben haber sido escuchadas. ¿Has rezado por mí todos los días? Las oraciones diarias sonaban como algo importante. Yo también estaba impresionado. Me hizo pensar en la gente que hace visitas diarias a los santuarios sintoístas en Japón. La señorita Icer debía de estar preocupada todo este tiempo por lo bien que le habían sentado sus consejos a Harold. Sí, pero yo ya rezo todos los días, explicó la señorita Icer. Oh. Es así. Hizo que pareciera que había estado suplicando a Dios por su regreso a salvo todo el tiempo. Supongo que no. La señorita Icer había sido exiliada, o había huido, de su país de origen tras ser declarada hereje, pero no había abandonado su fe. Parecía más una investigadora que una sacerdotisa, por lo que a veces era fácil olvidarlo, pero era tan piadosa como siempre lo había sido. Oh, ya veo lo que quieres decir. Harold parecía un poco decepcionado, pero aliviado al mismo tiempo. ¿Cómo fueron tus viajes? Estuve a punto de llegar, pero todo salió bien. Sonaba como si hubiera negociado con éxito un acuerdo comercial. Entiendo. Estaba terriblemente preocupada. Pensé que quizás había sido irresponsable por mi parte aconsejarte que viajaras a un país que yo misma no he visitado ni una sola vez. ¿Ni siquiera tú conocías el país? Le pregunté. No lo conocía. Se conoce como la República de Albio. Dudé en recomendarlo porque la gente tiene fama de ser agresiva. ¿Por qué tenía que visitar un lugar así? Un país con ciudadanos violentos sonaba como un lugar inseguro, pero quizás también era un lugar con muchas lagunas legales. El jesuismo es una religión compuesta por múltiples sectas diferentes. La República de Albio pertenece a la secta Kargi, que es considerada herética por los miembros de la secta católica mayoritaria. Los seguidores de Kargi no tienen la costumbre de discriminar a los Chanti. El jesuismo era una religión mayoritaria, y la señorita Éter era una de sus seguidores. Era la religión mayoritaria del mundo de habla terolís. De hecho, fue la causa directa de la ruina del imperio Santila en el pasado lejano. La religión condenaba a los Chanti como una raza de demonios. Todos los seguidores del jesuismo eran monotemáticos y adoraban al mismo Dios, por lo que había creído que todos ellos consideraban a los Chanti como una raza de demonios. Las enseñanzas que seguían no debían variar significativamente. ¿Cómo llegaron a tener creencias diferentes? ¿Siguen un texto sagrado diferente? Pregunté. No, en absoluto. Las escrituras sagradas que el Señor Jesús nos dio originalmente no decían nada negativo sobre el Chanti. En los días en que el Señor Jesús vivía entre nosotros, los Chanti y los Kulati ni siquiera se consideraban dos especies diferentes. La escritura hace una referencia a los pueblos de orejas peludas del norte, pero los Chanti no juegan ningún papel importante en el texto. Dudo que alguien pensara otra cosa que no fuera, deben tener pelo en las orejas porque viven en lugares fríos. Eso no puede ser correcto. Los Kulati habían reunido ejércitos, cruzados, en sus palabras, en innumerables ocasiones con el objetivo de exterminar a los Chanti. Cuando los cruzados habían llegado al reino vecino de Quilín hacía unos 10 años, su declaración de guerra había sido bastante agresiva. Venimos al servicio del Hijo de Dios, para poder ofrecer un castigo sin piedad a ustedes, demonios, que persistentemente profanar estas tierras sagradas. Si sienten vergüenza por sus actos y desean la purificación de lo que han manchado, entréguense a nosotros, y en su gran compasión, Dios os concederá seguidamente un fragmento de su amor. Les pedimos que se arrepientan. Estaba claro que nos trataban como no humanos a los que había que exterminar. Que creyeran realmente en lo que decían no venía al caso. Lo único que importaba era que tenían una justificación que podían utilizar para saquear nuestras ciudades y esclavizar a nuestra gente. Si la interpretación que la señorita Éter acababa de darnos era correcta, entonces se crearía una contradicción. Su justificación no se sostendría si no fuera coherente con lo que está escrito en sus propios textos sagrados. Pero señorita Icer, ¿eso no contradice las enseñanzas de la secta católica? Pregunté.
Sí. Lamentablemente, lo hace. Así que hay una contradicción. Los textos originales de Jesús fueron compilados hace 2000 años. Fueron escritos en una antigua lengua conocida como totiana que ya no se habla. Los textos sagrados utilizados por la secta católica son una traducción del totiano. Aunque es la traducción oficialmente reconocida del texto, contiene un error de traducción intencionado que describe a los Shanti como los demonios de orejas peludas del norte. Es nada menos que una afrenta a Dios. La rabia de la señorita Ether se hizo visible en su rostro al describir cómo los textos sagrados habían sido corrompidos intencionadamente para justificar una invasión. El Toutisch es una lengua tan increíblemente difícil que ni siquiera una de cada 10.000 personas es capaz de leer los textos sagrados originales. Esto significa que la mayoría de la gente no puede leer el original para aprender las verdaderas enseñanzas por sí mismos, y la traducción oficial ha sido aceptada ciegamente. ¿Es realmente tan difícil el Toutisch? Bueno. Por ejemplo, tiene 12 palabras diferentes solo para persona. Las personas pueden clasificarse como Nia, Sachaat, Klaga, Elanas, Afsreka, Celnas, Eletnica, y más. Debió de haber gente que ideó lenguas ridículas en más de un país. Según el profesor de Spanish antiguo de esta academia, un auténtico experto en lenguas antiguas que la mayoría de la gente consideraba una locura, el Spanish actual era poco mejor que los desvaríos de un chimpancé porque carecía de la rica expresividad de las lenguas escritas más complejas. El texto original utilizaba la palabra Afsreka para referirse al Shanti, que luego se tradujo como demonio. El matiz original es extranjero, por lo que una traducción más exacta de la parte relevante de la escritura es: la historia fue escuchada por los extranjeros de orejas peludas del norte. De hecho, la traducción oficialmente reconocida utilizaba esta misma redacción antes de que se introdujera la traducción errónea. Ahora que no hay prácticamente ningún hablante de totiano fuera del clero, son libres de distorsionar el significado de los pasajes de la traducción oficial a su antojo. Está claro que eso no le gustó a la señorita Ether. A estas alturas había adivinado que toda la razón por la que se la consideraba una hereje era porque había dicho todo esto a miembros del clero de alto rango. ¿Pero la República de Albio sigue una interpretación diferente? Sí. La secta Kargi que se sigue en Albio se ramificó en los días en que aún existía el imperio de Santila. Como la secta se formó antes de que se introdujeran los textos sagrados corruptos, están libres de su influencia. En los días en que el imperio aún existía. Eso es hace mucho tiempo. Estamos hablando de más de 900 años. La secta Kargi se estableció como la fe religiosa de un país conocido como el Imperio Cargignon, después del colapso del Sacro Imperio Surses. Cargignon se arruinó después de una guerra contra la secta católica, pero una nación insular conocida como la República de Albio sigue en guerra con varias naciones católicas. Así que este extrañamente llamado Imperio de Cargignon podría haber colapsado. ¿Pero todavía hay supervivientes escondidos y luchando desde alguna región remota? ¿En qué isla está la República de Albio? Pregunté. Se llega a ella atravesando un corto tramo de aguas abiertas tras salir de la costa del reino de Flusia, cerca del océano abierto. Esas palabras no significaron mucho para mí. Supongo que no podrías prestarme una pluma y algo de tinta. Sí, no hay problema. Saqué un papel de mi bolsa y lo puse sobre el escritorio. ¿Es un papel de origen vegetal? Nunca lo había visto en este país, comentó la señorita Ether. Al parecer, ya se había inventado en los territorios de Kulati. A mí se me ocurrió la idea, pero parece que no fui el único. A alguien de las naciones Kulati también se le debió ocurrir. Me hice el desentendido, pero si ya tenían papel, eso sugería que su tecnología estaba muy por delante de la nuestra. Vamos a echar un vistazo, dijo Harold, uniéndose finalmente a la conversación. Toda la charla difícil le había aburrido, pero ahora estaba interesado. Adelante, examina todo lo que quieras. Saqué otra pieza de mi bolsa y se la entregué a Harold. Con una pluma que me prestó la señorita Ether, dibujé un mapa simplista en la hoja que había sacado antes. Últimamente el papel era más fácil de escribir. Oh, qué mapa tan bien dibujado, me elogió. ¿Está en algún lugar de aquí? Pregunté. Por supuesto. Está aquí, dijo mientras señalaba Irlanda. ¿Y la isla de al lado? Pregunté, señalando a Gran Bretaña. En el mundo que yo recordaba, Inglaterra estaba en esta isla. Se conoce como la isla de la Gran Albión. Las regiones del norte forman parte de la República de Albio, pero el sur es territorio de la Federación de Eupos. Las dos islas se conocen colectivamente como las Islas de Albión, y la República de Albio anhela controlar ambas islas en su totalidad.
Albio lleva mucho tiempo en guerra con las naciones del continente por ese motivo. Es famosa por sus piratas. Este mundo no tenía un Reino Unido del que hablar. La isla de Gran Bretaña estaba dividida en mitades norte y sur que estaban constantemente en guerra. La razón por la que nuestro país nunca fue invadido desde los mares tuvo que deberse a los esfuerzos de Albio. ¿Qué tipo de creencias implica católica? Pregunté. Bueno. Esa es una pregunta muy difícil de responder. ¿Incluso un especialista tiene problemas para responder? En primer lugar, la católica moderna no puede llamarse exactamente una secta. Los cobardes esfuerzos del grupo por transformar las enseñanzas hacen que católica se limite a seguir las opiniones de su papa, y creo que es mejor describirla como una alianza de guerra que como un grupo religioso. Poco queda de la fe original que predicaba católica Wichita. La interpretación que dice que los chanti son demonios es solo un ejemplo de una enseñanza más reciente. Los líderes religiosos deben haber deformado la fe a su antojo durante muchas generaciones. Me dio la impresión de que el deseo de autoridad y de beneficio personal la había corrompido, deformándola en algo muy distinto a su forma original. Entonces, ¿qué pasa con Carnegie? Es una religión llena de burdas enseñanzas, iniciada originalmente por un monje guerrero. Nació de una aversión hacia la católica de la época, por lo que incluso su interpretación de los sacramentos se considera herética. Tal vez no debería preguntar, pero, ¿a qué secta sigue usted, señorita Ether? Basándome en todo lo que ha dicho, supongo que a la católica. Pertenezco a la secta Me, respondió con una amplia sonrisa. ¿La secta Mi? ¿Es una nueva denominación? La secta Me es un conjunto de enseñanzas que se me ocurrieron a mí. Se basa en gran medida en la católica primitiva, pero la he perfeccionado en el curso de mi investigación. Pensé que había escuchado mal, pero realmente dijo la secta Me. Sonaba como un nombre que un niño podría dar a una forma de artes marciales que inventaron ellos mismos. Oh. ¿Eres la única adepta de la secta Me? Sí. Intentar enseñársela a los demás casi hace que me maten, así que probablemente empiece y acabe conmigo. Así que eso fue lo que hizo. Por eso tuvo que huir a este remoto país. Arriesgó su vida por ello. Oh. Es una pena. No estoy molesta por ello. La fe en su forma más verdadera reside dentro de uno mismo, y eso es suficiente para mí. Alguien que no puede sentirse cómodo con su fe a menos que sea compartida por un sinnúmero de otras personas está simplemente siguiendo la mentalidad de la multitud como resultado de sus fallas humanas. Eso es algo de lo que me he dado cuenta desde que llegué aquí. Parecía que la señorita Ether se estaba encontrando a sí misma. Probablemente refinaba la secta Me con cada día que pasaba. En ese momento, Harold intervino. No entiendo toda esta complicada charla, pero ¿crees que podrías enseñarme esta secta Me? Estoy interesado en esta religión del jesuismo. ¿Qué? ¿Habla en serio? Por supuesto. No tengo ningún problema con eso si es tu deseo. ¿De verdad? Genial. ¿Qué le pasa? No hace mucho que lo conozco, pero nunca pensé que fuera del tipo religioso. Pero entonces recordé que Harold había estado en la República de Albio. Puede que sintiera una fuerte necesidad de profundizar en la religión de la región. En cuyo caso, no había nada de extraño en que pidiera aprender más sobre el tema. Si hay otros alumnos que piden clases de idiomas fuera de las clases, tendré que darles prioridad. Pero cualquier otro momento está bien. Por supuesto, sonrió Harold con alegría. Después de que Harold y yo nos despidiéramos de la señorita Ether, nos dirigimos a una taberna. No tienen vino, se lamentó Harold mientras leía el menú. En general, en Sillalta no hay vino porque es imposible cultivar uvas aquí. Es una pena. Habrá que conformarse con la cerveza, dije. Supongo que sí. No hay cerveza mejor que la de Sillalta. La cerveza local es siempre la mejor, ¿no? ¿Qué vas a tomar? ¿Yo? Leche. ¿Qué? ¿No puedes soportar el alcohol? Los chantis solían tener una gran tolerancia al alcohol y a menudo bebían en exceso. Aunque el alcohol no se consideraba generalmente adecuado para los niños, no había ninguna norma que dijera que no se podía beber antes de los 20 años, a diferencia de lo que ocurre en Japón. No lo servían en el comedor, por supuesto, pero incluso los estudiantes de la residencia bebían a menudo. He decidido que no empezaré a beber hasta los 20 años. No creía que me hiciera daño, pero no podía estar seguro. No estaba tan enamorada del alcohol como para no poder vivir sin él, así que abstenerme durante un tiempo más no era un gran problema. ¿Es una regla que siguen los estudiantes?
No tienes que cumplirla aquí. No, es solo una regla que me impuse. También tengo otras cosas que hacer hoy. Harold llamó al camarero y pidió su bebida. Harold recibió la cerveza al instante, y se la bebió de un tirón como el marinero que era. ¡Fua! Está muy buena. Era desinhibido a la hora de beber. Hizo que la cerveza pareciera buena, incluso me sentí tentado a probar un poco yo mismo. Luke tendía a beber licores, pero nunca engullía su cerveza rápidamente cuando la tomaba. Ahora escuchemos algunas historias de tus viajes, dije. Ah, claro. Para empezar, me embarqué en la isla del Gran Albio. Te ahorraré los problemas que tuvimos en el mar. Lo principal es que llegué allí. No, no te saltes eso. Cuéntame cómo fue el viaje. ¿Cómo fue? Harold se hizo eco. Bueno, no pudiste seguir la línea de costa. Debió de ser duro. En este país no había cartas náuticas que guiaran a alguien hasta la isla del Gran Albio con precisión. Y desde luego no había dispositivos de posicionamiento precisos como el GPS. La navegación era un asunto difícil. Una vez que un barco se encontraba en aguas abiertas sin tierra a la vista, perdía rápidamente la pista de su posición. De hecho, puede que nunca llegue a tierra si se equivoca de dirección. En un mar interior como el Báltico o el Mediterráneo, siempre era posible llegar a la orilla, pero en un gran océano como el Atlántico, un barco perdido era a menudo una causa perdida. Es probable que su tripulación se quede sin comida ni agua potable, lo que provoca su muerte cuando aún está a la deriva. La navegación costera facilitaba las cosas porque el navegante podía simplemente comprobar que siempre se veía tierra a la derecha o a la izquierda. El problema era que no se podía llegar fácilmente a la República de Albio siguiendo una línea de costa. Además, algunas de las tierras que se encontraban en el camino pertenecían a una nación hostil, lo que no les dejaba otra opción que navegar por mar abierto. Tenemos un viejo que se encarga de toda la navegación. Se lo dejé a él. ¿Le dejaste todo a alguien más? ¿Le dejaste que hiciera, qué, exactamente? ¿Adivinar el camino? Normalmente no lo llamaría adivinar, pero, básicamente, sí. Se estaba jugando la vida desde el principio. Pero llegamos allí, y echamos el ancla en una especie de valle deshabitado. Muy bien. Entonces, después de subir a tierra, esta gente salió en tropel del bosque. Nos atraparon. Resulta que era una fortaleza pirata. Vaya. Ya sabía que había salido vivo, pero tenía que preguntarse cómo. Así que nos preguntaron en Terolis, ¿en qué regimiento estaban? Nunca había querido agradecer tanto a la señorita Ether. Les dije exactamente quiénes éramos, soy un comerciante. Somos Shanti de la península. ¿Lo hiciste? Me dijeron que estaba lleno de cosas, así que me quité el sombrero y les dejé ver mis orejas. Tendrías que haber visto sus caras. Podía imaginar lo sorprendidos que estaban. Como piratas, pensarían de inmediato que habían enviado a alguna armada extranjera para eliminarlos, solo para que la tripulación vagara tontamente por la costa y se dejara rodear. Pero luego resultó que eran extranjeros de una tierra lejana del norte. No podían haber predicho eso. Entonces empezamos a beber. Espera. Espera un minuto. ¿Por qué empezaron a beber? ¿Cómo es que no hubo una pelea? Porque son marineros. Ayudar a alguien perdido en el mar es solo la decencia común. No se roba a la gente en esa situación. ¿En serio? Mi impresión de los piratas me hacía difícil creer que se comportaran así, pero, ¿qué sabía yo de la cultura pirata? Era tan común perderse en el mar que podía imaginar un sistema en el que los barcos se ayudaban mutuamente, cuando iban a la deriva. Dudaba que la práctica estuviera extendida, pero era plausible que los marineros de una nación marítima como la República de Albio vivieran según esa norma. De ser cierto, era una parte interesante de la cultura. No es que nos hayamos desviado de la ruta, claro. De todos modos, tomamos una copa. Eso se convirtió en un concurso de beber. Déjame decirte que les enseñamos un par de cosas. Me alegro de que te hayas divertido. Sonó como una manera increíblemente afortunada de hacer contacto. Si las cosas hubieran ido solo un poco diferente, podrían haber tenido un mal final que los viera a todos muertos y su carga robada. Sí. Así que dejé a mi tripulación en el pueblo de los piratas mientras me dirigía a la capital. ¿Dejaron que tu tripulación descansara en la aldea? Eso fue muy amable de su parte. Obviamente, querían dinero para la comida y el alojamiento. Oh, por supuesto. El dinero en este caso debe haber sido monedas de oro Siyaltan. Como contenían oro real, tenían un valor intrínseco que no se veía afectado por la moneda que fuera.
Aún así, éramos como bárbaros para ellos, así que era sorprendente que dejaran a la tripulación quedarse. El lugar al que habíamos llegado era la gran isla de Albio de la que hablabas con la señorita Ether. Tuve que tomar un ferry para llegar a la isla menor de Albio. La capital se llamaba Cumbre de Byron, y estaba en la isla menor. La mitad sur de la isla de Gran Bretaña estaba controlada por una nación diferente, así que tuvieron suerte de haber desembarcado en la parte norte que correspondía a Escocia. Su capital real no es tan grande como Sibiac. De todos modos, llegué allí. Lo hiciste bien. Aprender un idioma era una cosa, utilizarlo para viajar por un país extranjero solo como ese era otra totalmente distinta. Para empezar, pasé unos días en una taberna emborrachándome y teniendo peleas. Espera, ¿qué? ¿Peleas? Tal vez sea solo yo, pero creo que es normal para los marineros. Pasamos día tras día en el agua. Cuando por fin pones los pies en la tierra, quieres pasar unos días armando jaleo en una taberna. Solo me peleé con otros marineros, por supuesto. Entiendo. ¿Eso es lo que hacen los marineros? Su cultura me parece extraña. Es como si cada uno de ellos fuera otro Dale. Entonces un mensajero del gobierno vino al lugar donde me hospedaba. Me invitaron a verlos. ¿Qué? Al día siguiente, me llevaron a una enorme y lujosa sala donde me esperaba toda esa gente importante. Les conté mi negocio allí mismo. Dije que estaba allí para comerciar, y que no tenía ni idea de si necesitaba permiso antes, pero que no tenía ninguna intención de hacer daño. O algo por el estilo, de todos modos. Me parece bien. Al menos no dijo nada que avergonzara a nuestro reino. Conseguí el permiso, sin problemas. Bueno, en realidad no era un permiso, resulta que no lo necesitaba en primer lugar. Así que lo que debo decir es que el comercio no está prohibido. ¿Eran estas personas funcionarios parlamentarios? Algo así. Pregunté varias veces, así que estoy seguro de que era lo más parecido que tienen al Castillo Real de Sillalta. Resulta que en las repúblicas no hay reyes ni reinas. Bueno, sí. Si no, sería un reino. La república generalmente se refería a un estado con algún tipo de gobierno elegido en lugar de una monarquía. ¿Su parlamento era una reunión de los nobles más influyentes? Lo parecían. Por lo que he oído, allí se compra un rango nobiliario. Al parecer, algunos de ellos son jefes piratas y grandes comerciantes. A pesar de ser una república, parecía que todo el poder estaba en manos de algún tipo de aristocracia o oligarquía. Casi seguro que no tenían democracia ni derecho a voto universal. Luego, cuando terminó el consejo, acepté un montón de invitaciones. Al día siguiente, me llevaron al puerto y me presentaron a algunas personas de allí. Hice un buen número de contactos. Realmente tuvo suerte. Las cosas no pudieron ir mejor. Luego volví al pueblo y subí de nuevo a nuestro barco para poder volver a la cumbre de Byron. Habíamos llenado el barco con carga que podría venderse por si acaso. Vendí lo que tenía cuando llegamos allí, y luego dejé el barco en el puerto. Se sorprendieron mucho cuando vieron el barco, dijeron que estaba anticuado. La cumbre de Byron fue la capital que mencionó, ¿no? Ahora sé que no solo tienen mejor papel, sino también barcos más avanzados. Apuesto a que todo ha progresado mucho más allí. Me quedé atracado allí durante una semana mientras buscaba en los mercados con una especie de contable y calculaba que podía comprar para vender cuando volviera a casa. Me traje una serie de productos y obtuve grandes beneficios vendiéndolos en los mercados. Siempre es así, si tienes algo que le falta a la zona, se vende rápido. En definitiva, el viaje de Arol había sido un gran éxito. Me alegro de oírlo. Sinceramente, me alegro por ti. Todo su trabajo duro dio sus frutos. Valió la pena todo el tiempo que había pasado aprendiendo esas difíciles palabras. Permíteme decir gracias, después de todo fue tu idea. Nunca se me habría ocurrido si no hubieras dicho nada. En absoluto. Fuiste tú quien estudió Terolis y arriesgaste tu vida en alta mar. Yo no hice nada. Lo único que había hecho era compartir el primer pensamiento que tenía. No hay mucha gente que pueda aprender un idioma radicalmente diferente desde cero. Me ayudó, de todos modos. Te invito a tus bebidas aquí, aunque no signifique mucho si no tocas el alcohol. Después de que Arol compartiera sus historias y vaciara 2 jarras de cerveza, el tema giró en torno a mis últimos acontecimientos. ¿Te ha pasado algo nuevo? Preguntó Arol. Unas cuantas cosas. Tuve algunas ideas y decidí comerciar yo mismo. ¿Tú? ¿Por qué? Parecía sorprendido.
Probablemente porque los hijos de los nobles de alto rango no eran conocidos por ser comerciantes. No quiero presumir, pero ya tengo la mayoría de los créditos que necesito. Si no hago algo, me aburriré todas las tardes hasta que me gradúe. He pensado en montar un negocio que pueda explotar en la capital. Sabes que montar un negocio en Sibiak no es fácil, ¿verdad? Harold parecía serio, como si tuviera mucho que decir sobre este tema. Soy muy consciente de ello. Por eso he ideado un producto totalmente nuevo. De hecho, ya lo has visto. Ah, así que era eso. Lo he estado fabricando yo mismo. Bueno, hasta ahora solo prototipos. Lo que había visto era el prototipo número 10 de mi nuevo papel. Pero, ¿por qué esforzarse en hacer algo nuevo si solo se va a copiar? Todo el mundo decía lo mismo, haz algo nuevo y las brujas lo robarán. Todos los comerciantes de la capital parecían tener una historia de que eso ocurría. Hice un trabajo previo para evitarlo. Solo yo puedo venderlo. ¿Tienes los derechos exclusivos de comercialización? No, no del todo. Se llama patente. Lo esencial es. Le di una explicación simplificada. Parece que has conseguido un buen trato. Lo hice. El sistema es público ahora y ya hay 5 patentes registradas. La patente número 1 es mi patente en papel. ¿Ya lo estás fabricando? Por supuesto. He alquilado una cabaña en la capital, cerca de la ladera de la montaña, y estamos trabajando constantemente en ella. Vaya. Tienes que llevarme allí alguna vez, dijo Harold. Estaba a punto de ir allí hoy, de hecho. Bueno, ¿qué tal si te acompaño? ¿Sin avisar? Supongo que está bien. Muy bien. Vamos a la residencia Howe. No está lejos de aquí. ¿Residencia Howe? Ese seguro. Harold parecía un poco intimidado. Habría esperado que mi casa no fuera nada para el después de navegar hasta una nación de piratas y volver. Solo tardamos 10 minutos en llegar a la residencia desde la taberna. Me reconocieron en la puerta principal y pasé sin problemas. Me dirigí a los establos y pedí un corredor de llanura. Espera. No he montado un pájaro en mi vida, soltó Harold. Tenemos sillas de montar para 2. No te preocupes. Dado que los corredores de la llanura no tienen espaldas largas y planas como los caballos, podría ser un poco estrecho para 2 hombres cuando se monta uno. No es la silla de montar lo que me preocupa. Harold todavía parecía nervioso. ¿Qué pasó con todo ese coraje que tenía al asistir al parlamento de una nación extranjera? Di un ligero tirón a las riendas en mis manos. Tal y como había señalado, el corredor de la llanura se agachó obedientemente ante nosotros. Será una buena experiencia. Son más cómodos de montar que los caballos. Por favor, sube a la parte trasera antes que yo. Al. De acuerdo. Harold deslizó de mala gana su pie en el estribo para subir. Parecía inseguro una vez subido a la silla de montar. Simplemente salté sobre el corredor de la llanura, aterrizando en el hueco que se formaba entre las piernas de Harold. Cuando tiré de las riendas una vez más, el corredor de llanura entendió la señal de levantarse. Los corredores de llanura de Howe habían sido entrenados mucho más a fondo desde que Rook se había convertido en jefe de familia. Rook nunca iba a hacer la vista gorda si alguien no estaba entrenando a nuestros pájaros lo suficientemente bien. Vamos. Por cierto, asegúrate de no morderte la lengua, advertí. Golpeé con mis pies el abdomen del corredor de la llanura para hacerlo correr. Se trataba de un pájaro grande y de mediana edad, más que de un joven, por lo que no tenía problemas para cargar con 2 personas. Aquí estamos, dije. Me bajé del corredor de la llanura en un ágil movimiento. Harold murmuró mientras bajaba torpemente de su lomo. La nueva experiencia parecía haberle tomado por sorpresa, pero no se quejó de que le doliera el trasero. Habíamos llegado a un viejo edificio en el extremo occidental de Sibiak. Había varias razones por las que había elegido este edificio. La primera era que estaba deteriorado y era barato. La segunda era que todavía tenía una rueda de agua que se utilizaba para sacar agua para los animales cuando albergaba el ganado. Y en tercer lugar, su ubicación estaba río arriba, lo que significaba que el agua era clara y no estaba contaminada. El interior estaba sucio, con un suelo totalmente de tierra, pero era lo suficientemente bueno para nuestro trabajo. Abrí la puerta y entré. Hola, Yuri. El último ha salido bastante bien, me saludó alegremente Cap mientras hacía una pausa en su trabajo. Sonaba confiado en el prototipo número 11. No puede ser Cap, ¿verdad? Dijo Harold. ¿HM?
Toda la alegría desapareció del rostro de Cap en cuanto miró a Harold. Harold Gerel. ¿Qué haces aquí? ¿Y tú? ¿Cómo te atreves a mostrar tu cara por aquí? Harold respondió con un disparo. ¿Tu madre nunca te enseñó a no responder a las preguntas con preguntas? Yo pregunté primero. La compañía Lenfest envió a su empleado aquí para espiar, ¿verdad? ¿Cuál es la gran idea? Dejé a Lenfest hace mucho tiempo. ¿En qué año vives? Parecía que iba a haber problemas. ¿Son viejos amigos? Pregunté. No es amigo mío, respondió Harold. Somos viejos rivales en los negocios, explicó Cap. Ah, eso tiene sentido. Intenta llevarte bien con él, le dije a Harold. Cap es un importante socio comercial. ¿Llevarme bien con él? No hace más que el trabajo sucio. ¿Sabes cuántas veces nuestro negocio estuvo en problemas por su culpa? Solo seguía órdenes. Deja de quejarte del pasado, ¿quieres? Y, de paso, deja que te crezcan las bolas, dijo Cap. Dejar que me crezcan las bolas, ¿seguirás diciendo eso después de que te vuelva a dar un puñetazo? Harold empezó a remangarse. ¿Otra vez? ¿Ya le dio un puñetazo a Cap una vez? Cap se llevó la mano a la frente, como si la actitud de Harold le resultara molesta. Vas a empezar una pelea aunque los dos sabemos que luego vas a llorar. No has cambiado mucho, ¿verdad? Los marineros nunca aprenden. ¿Qué les pasa a estos dos? Son hombres adultos, pero discuten como niños. Bastardo. En su ira, Harold me empujó a un lado y alcanzó el cuello de Cap. Detuve a Harold con una fuerte patada en la pierna. Me aseguré de agarrar la parte trasera de su ropa antes de que pudiera caer al suelo, pero su rodilla seguía tocando el suelo de tierra. Lo siento, Harold, pero no voy a dejar que te pelees aquí. Si querían intercambiar golpes por lo que fuera que hubiera pasado entre ellos en el pasado, me parecía bien, pero no en esta habitación en particular. Teníamos papel secándose bajo las piedras, junto con moldes para hacer papel y otras cosas. Los moldes, en particular, eran piezas caras que probablemente se romperían si un adulto se cayera sobre uno. Eso supondría un gran revés para nuestro trabajo. Fuera de mi camino, gruñó Harold. Hace un momento querías aprender las enseñanzas de Jesús. ¿Qué pensará la señorita Ether? Primero insultas y ahora estás a punto de usar los puños. Gur. Como era de esperar, la mención de la señorita Ether tuvo un efecto en Harold. Se quedó callado y se puso en pie. Ja, se rió Cap. Tú también, Cap. Recuerda dónde estás antes de empezar una pelea. ¿Y si hubieras roto nuestras herramientas? Es cierto. Sería un contratiempo si rompiéramos algo aquí. Lo siento. ¿Qué es esto? Harold se rió. ¿Aceptas órdenes de los niños ahora? Es gracioso. A mí también me pareció un poco raro, pero el propio Cap me había pedido que hablara como si fuera su jefe. Yuri es mi jefe y yo soy gerente de su empresa. Sé que eres un marinero, pero ¿cómo te has perdido eso? ¿Qué has dicho, imbécil? Basta, los dos, dije. O al menos salgan afuera. Ahora, ¿dónde está el prototipo número 11? Pregunté. Ah, es este. Cap me entregó un papel. Vaya. Parecía un poco marrón porque no había sido blanqueado. Me molestó un poco porque sabía que el papel blanco era el mejor, pero al menos el color no tenía un aspecto demasiado sucio, la materia prima era casi blanca para empezar, así que solo estaba ligeramente descolorido. Por otra parte, el pergamino tampoco era blanco puro, así que esto no supondría una desventaja para nuestro producto. A pesar de esa pequeña imperfección, el prototipo número 11 parecía realmente papel. La superficie era plana, con muy pocas fibras en relieve. La pluma de un escritor se engancharía en cualquier fibra elevada, por lo que deshacerse de ellas era crucial. Si la pluma se enganchaba en la superficie, no solo dificultaría la escritura, sino que también podría romper el papel. Como mínimo, quería que una persona normal con una pluma estándar pudiera llenar la superficie de texto. Esperaba que no se produjera ningún desgarro al menos 9 de cada 10 veces. Un papel más grueso habría sido más robusto, pero eso tenía inconvenientes evidentes, así que nos centramos en mejorar la superficie. Está muy bien hecho. Lo has hecho bien. Yo también estaba bastante orgulloso de este. Cap parecía satisfecho con la calidad de su trabajo. Esto se venderá. Es nuestro producto número 1, dije. Puedo empezar a vender esto a las papelerías. Por favor, hazlo. Ya habíamos decidido el camino a seguir después de las discusiones.
Íbamos a empezar vendiendo nuestro papel como alternativa a los trozos de pergamino. Los trozos de pergamino se vendían principalmente para tomar notas. Eran trozos desiguales con formas extrañas. ¿Cómo se fabricaban con pieles de animales? Siempre había trozos de lugares como las patas o las nalgas que no se podían convertir en rectángulos ordenados. Esos trozos se suelen cortar para que el resto de la piel sea más fácil de trabajar. Aunque las pieles se estiraban generalmente para que no se contrajeran durante el secado, incluso los agujeros del tamaño de un alfiler causados durante el proceso de curtido crecían mucho más al secarse, lo que daba lugar a más piezas inservibles. Por lo general, estas también se cortaban. El resultado era que se cortaban muchos trozos de todas las formas y tamaños en el proceso de fabricación del pergamino. Pero aunque estos restos no eran ni la mitad de valiosos que las piezas cuadradas, se vendían por un buen precio como pergamino. Mialo, por ejemplo, compraba trozos al por mayor, los cortaba en forma de cuadrado tosco y hacía un agujero en cada pieza para poder encuadernarlas en un libro de vocabulario. Lo utilizó con la esperanza de que le ayudara a mejorar su terolis. Desgraciadamente, estos trozos deformados no podían utilizarse para escribir letras largas porque eran demasiado incómodos para escribir. Si podíamos ofrecer trozos de papel bonitos y cuadrados como alternativa, seguro que se vendían bien. Nuestro papel vegetal aún no tenía la calidad del pergamino, así que este era solo un primer paso. Teníamos previsto crear un producto lo suficientemente bueno como para sustituir al pergamino por completo. Más adelante, ¿qué cantidad podemos fabricar?, pregunté. Un producto de alta calidad no significaría mucho si las materias primas fueran demasiado caras, o si no se pudieran comprar en grandes cantidades. No he utilizado ningún material raro para fabricarlo, he mejorado el proceso de secado. Pensé que tal vez las fibras se levantan porque el papel está en contacto con los tablones de madera áspera, mientras se contrae. Así que cogí un buen trozo de madera, lo afeité con un cepillo recién afilado y luego le apliqué cera para sellarlo contra el agua. Bien pensado. No es nada. Cap parecía feliz a pesar de estar en desacuerdo. No tendremos que ponerle un precio mucho más bajo que el de los trozos de pergamino. Algo tan bueno como esto debería ser mucho más fácil de escribir. No había necesidad de vender nuestro producto barato cuando funcionaba mejor que la competencia. Después de todo, nunca se puede tener demasiado dinero. Yo también lo pensé. ¿Qué tal un 70% del precio de una plancha de tamaño equivalente?, sugirió Cap. Teniendo en cuenta lo baratos que eran los materiales, el 70% parecía un atraco a la carretera. Pero si la gente no se quejaba de que la habían estafado, ¿por qué no? Era difícil producir a granel solo con nosotros dos, así que teníamos que exprimir hasta el último céntimo de lo que teníamos. Hagámoslo. Usaremos el dinero que ganemos para conseguir más personal y equipo. Encontrar gente es bastante fácil. ¿Pero qué pasa con el equipo?, preguntó Cap. Le pedí que nos hiciera una más la última vez que la vi. Con algunas mejoras. Como le había pagado a Lily un poco más por su buen trabajo en el primer molde de fabricación de papel, aceptó encantada otro pedido. Pagué 1500 ruga por pantalla. Lily debía de estar pagando sus propios gastos, porque siempre estaba contenta de aceptar más trabajo. Muy bien. Bueno, puedo conseguir gente cuando la necesitemos, me aseguró Cap. Los siguientes son los proveedores de nuestros materiales. Cuando vean que vendemos los productos a un precio elevado, puede que nos suban los precios. Compra todo lo que puedas ahora mismo. Quiero una buena reserva, dije. Ese es un buen punto. Los cuellos de botella de nuestra planta de producción siempre podrían arreglarse invirtiendo más dinero en ella, pero no habría una solución fácil si nuestro suministro de materiales se agotara. Por el momento, los recogíamos de tejedores y pañeros, pero esas fuentes solo podían suministrarnos una cantidad determinada. Para un solo fabricante de papel, nunca habría que preocuparse de que se agotara. Pero cuando teníamos 2 o 3 empleados fabricando papel, la oferta empezaba a ir por detrás de la demanda. Tarde o temprano, tendríamos que encontrar una manera de hacer papel a partir de la madera. Ustedes tienen una operación muy seria aquí. Harold seguía sorprendido. Por supuesto. Estamos planeando conquistar el mundo. Cap había pasado de ser un borracho a un ambicioso hombre de negocios. ¿El mundo? Vamos. Dijo Harold. Hablo en serio. Como mínimo, vamos a dejar fuera de juego a todo el gremio de los pergaminos, respondió Cap. Apoderarse del mundo sonaba a complot maligno, pero suponía que apoderarse del mundo de los negocios era lo mismo, en cierto sentido.
Tampoco nos vamos a quedar solo con el papel, añadí. Oh. A ambos les pilló por sorpresa. Empezaremos nuestra siguiente aventura en cuanto tengamos el negocio del papel en marcha. El papel era la forma más rápida que conocía para empezar a obtener beneficios. Todavía no he solicitado la patente de mi próxima tecnología, así que no puedo explicarla mientras estés aquí, Harold. ¿Qué quieres decir? ¿Hablas en serio? Preguntó Cap. Por supuesto que hablo en serio. ¿De verdad creías que íbamos a dejar de hacerlo en cuanto hiciéramos papel? Bueno, sí. Ese parecía ser el plan de Cap. No me graduaré hasta dentro de 5 años. Tengo otros 2 proyectos similares en los que trabajar una vez que el papel se venda. Ahora que teníamos un prototipo lo suficientemente bueno para el mercado, parecía que nuestro negocio de papel se estabilizaría dentro de 2 años. Eso me haría volver a estar sentado durante la mayor parte de los próximos 5 años. Eso no sería tan malo, pero ahora que había empezado un negocio, quería ver hasta dónde podía llevarlo. Si eres feliz siendo solo el jefe del departamento de fabricación de papel, entonces no te impediré que sigas concentrándote allí en el futuro. Si ese era el deseo de Cap, tendría que encontrar a alguien nuevo que me ayudara. Pero él tenía talento y yo sabía qué clase de persona era, así que esperaba poder dejarle seguir dirigiendo la empresa. No, si vas a llevar las cosas más lejos, quiero estar ahí contigo. Suponiendo que esté hecho para la tarea, claro. Los ojos de Cap estaban llenos de determinación. Sabía que ahora no volvería a ser un borracho. Era alguien en quien podía confiar.